el científico. ¿Lo pudieron ver? ¿Pudieron verlo? Un poquito sí lo leí. Un texto cortito de 4 páginas que es buenísimo, en donde, bueno, ahí después lo vamos a tomar bien. Les voy a hacer preguntas del parcial sobre ese texto cortito y que tenía que ver básicamente con a dónde apuntamos la ciencia política en medio de estas etapas muy tecnológicas y muy técnicas de las que tenemos, y además porque el factor sorpresa que siempre se le ha dado a las ciencias sociales y demás, hoy se debate frente a la tecnología, ¿no? Que a veces no nos permite ni siquiera tener un criterio o un discernimiento sobre las cosas que pasan, ¿no? Eso también es como para analizarlo y para verlo. Bueno, chicos, ahí estamos. Si se me corta o algo la voz y el tema de es porque andamos, hay algo que estoy viendo toda la semana, cada vez más gente enferma, no sé si es mini COVID, es un estado gripal, o no sé qué será, no es que estoy mal ni nada, pero cuídense. A la primera, vayan a la farmacia, hablen con el médico, no se dejen estar porque después las consecuencias son peores. Bueno, bienvenido Eduardo, ¿cómo le va a usted? ¿Qué hace Luisito? ¿Cómo le va? Buen día a todos. Buen día. Todos están estudiando, laburando, así nos toca la vida. ¿Quién más? Nadie prende la cámara. Hola Joaquín, ¿cómo está Joaquín? Hola, profe. Ahí está Joaquín, tempranito con nosotros. ¿Cuántos años tenés vos, Joaquín? Profe, 20 años. El otro día lo vi en una entrevista. el martes, sí, el martes. Este Sí. martes vamos a tener otro candidato. Hola Natalia, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, ahí ya le voy a prender el micrófono a Natalia. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Se prende o no se prende? Bien, profe. Buen día. Bueno. Buen día a todos. Buen día para todos. El martes, chicos, comenzamos el martes pasado, para el que dice Joaquín. Este martes vamos a tener un nuevo programa, se llama Semáforo Político. Contamos las cosas que nos parecen bien, las que están en expectativa o evaluándose, y las que están malas, y esa es la idea con los candidatos que llegan. Son muchos candidatos en estas elecciones particulares, vuelvo a decir, todas las elecciones son diferentes, pero, y todas tienen una particularidad. Para mí, de entrada, ¿qué es lo que eso estaba analizando, tratando de analizar con el mayor de las, podríamos decir, de los mayores elementos, si se quiere, y de lo que pasa, porque también hay cuestiones que son muy localistas, hay un lío muy fuerte entre los que son los partidos políticos, sobre todo en la zona norte. Recuerden, chicos, que hay 4 elecciones el domingo 11 de mayo. Recuerdan, ¿no? Le decías Jujuy, Salta, Chaco y San Luis. Son 4 elecciones en un mismo domingo, un super domingo para mí, tratándose de 2 provincias en el norte como la nuestra que, bueno, definen gran parte de su próxima etapa de 4 años, con un oficialismo que le está peleando a la Libertad Avanza y un peronismo que no está tratando de meterse en la pelea, pero está más enfrascado en una pelea interna que en una pelea para salir a pelear esta elección, ¿no? Eso también es. Hola Manuel, ¿cómo andás? ¿Cómo le va, profe? Le quería preguntar cómo ve la intervención del peronismo. No, ahí yo lo veo, sinceramente, es buena pregunta. Y esto lo voy a responder voy a ver si puedo elaborar una respuesta justa. Yo creo que haber llegado así a la elección sin haber tenido la interna le hizo mal, muy mal. Hay una fragmentación total, y estas elecciones están como dirimiendo el liderazgo cuando tenés que reforzar tu legislatura y tu partido, ¿no? Yo sinceramente, para colmo, Manuel, esta es la primera elección, y ¿qué hace con la elección de octubre? Eso iba a preguntar. Ahora, yo lo que vengo viendo, según las encuestas vagas que hay en la provincia, hay algunas encuestas vagas, tercero, cuarto, ¿viste? Están peleando peronista y peronista hoy el tercer lugar con la izquierda. Ojo con la izquierda, chicos, porque yo les voy a decir algo. Si hay algo que nos tiene que enseñar a nosotros también en esto, para hablar un poco de política después, mientras van entrando nuestros compañeros y vamos a la clase de hoy. Si hay algo que nos ha enseñado la política, tenés que empezar a mirar los números de atrás, Manuel, atrás, a ver cómo viene, si se te ha desinflado, si hay una proyección, qué candidatos tenés para uno y otro.
para empezar a analizar, bueno, cuál y dónde es la fuga de votos, cuál es el otro sector en el que tenés que seducir, en la pecera. También es cierto, y esto se los cuento, capaz que vos también, Manuel, te llegaron estos datos vagos, todos decimos lo mismo, ojo, porque hay encuestas dando vuelta, algunas son más genuinas que otras, pero son datos al fin para tener en cuenta. Se cuela de todo en todas las elecciones, así que hay que tener medio ojo cirujano. No nos enseñan a ser cirujanos políticos, pero algo hay. Hay un 35 a 40% de indecisos hoy, al 26 de abril de 2025, en el día de la fecha. Chicos, yo creo que ya se los conté en la clase pasada, es muchísimo. Es un caudal de votos que te puede meter 6, 7, 8 diputados. Es un caudal enorme, o sea, y no sabemos para dónde va a ir o cómo se va a dispersar ese voto, si para el oficialismo, si para la Libertad Avanza, si para el peronismo en sus facciones, si para la izquierda. Acuérdense que también juegan partidos provinciales chicos que están a modo de pulmón haciendo su campaña política. A mí en particular, hasta acá, la que me gusta de las campañas, si es que tienen un horizonte de campaña, el Frente Jujuy Crece, está punteando, después aparece, obviamente, peleando la Libertad Avanza, y después aparece el peronismo detrás, entrando en esta interna que lo decía recién Manuel, que yo también lo veo, de esta manera es, bueno, tenés que plantear que tenés que reforzar tu legislatura, el peronismo tiene una deuda que tiene que volver a entrar al Consejo Deliberante. También es cierto, para poder hablarlo en esto, que la mayoría de los otros frentes políticos tienen peronistas adentro. Esa es otra lectura que hay que hacer del peronismo. El Frente Jujuy Crece tiene candidato del peronismo. La Libertad Avanza tiene candidato del peronismo. El peronismo está dividido en 4 sectores. Primero Jujuy, el sector de Dingui Martín Palmieri, el sector de la Caro Moisés, el primer sector que decía Frente Jujuy con Aquín, y el sector de Leila, que es el sector oficialista, pero después tenés otros sectores más chicos que también incluyen a otros peronistas de otros partidos libertarios, que los libertarios, imagínense la fe que se tienen, que ingresan con 3 frentes, chicos. Exactamente, eso iba a decir. Más allá de la estrategia de ponerle, digamos, para tratar de bajarlo, de restarle espuma al esquema principal, se presenta con 3. Imagínense la pelea que se quiere dar a materia de liderazgo, ¿no? Que eso también, hay mucho que trabajar en el tema del liderazgo en la provincia, para tenerlo en cuenta, digamos, en un planteo eleccionario. Y yo les digo algo más con esto. Vos tenés un oficialismo que está fuerte, que viene gobernando hace 9 años. Yo en el programa me equivoqué porque dije 12 años, haciendo la proyección de los 4 años, los 8 de Gerardo, sí, y los 4 de Sadir. Pero vos tenés en cuenta que son 12 años y ya vienen, no es que el radicalismo, que es muy vivo, hábil en este sentido, viene haciendo un trabajo de campaña permanente, no baja el sentido de su campaña permanente en gestión, ¿se entiende? Entonces los que vienen corriendo a disputar el poder, vos, no te digo a la misma altura, pero tenés que venir campañando, tenés que venir fijando, y algo que hay un círculo acá que nadie está yendo a buscarlo, que se llama oposición. ¿Se entiende? Ese circulito que se llama oposición, muy poco están yendo ahí, que es, por ejemplo, Alejandro Vilca del FIT, que plenamente se pone opositor a quien es radical, a peronista, libertario, a todo, pero tiene un discurso opositor. El peronismo va a rescatar, digamos, gran parte de esto, en el sentido, bueno, venimos a representar gran parte de los que somos opositores también al gobierno de Milei, pero hay 2 cosas fundamentales que están olvidando. Bueno, yo con esto cierro, ¿no? No quiero ser ni pretendo eleccionar ni nada. Pero hay 2 cosas que el peronismo también tiene problemas internos con esto. Primero que nada, vos tenés 2 flancos a donde tenés que ir a pelear. O sea, tenés 2 campos donde tenés que ir a pelear. El primero le tenés que ir a pelear al gobierno nacional de Milei. Y el segundo le tenés que pelear al gobierno provincial con Sadir. Entonces vos tenés 2 campos de que tenés que batallar, y vos tenés, en este caso, un peronismo que está diversificado, o sea, está partido, entonces no tenés cuál de los 2 campos vas a pelear. Por lo tanto, tu discurso de campaña va de un lado al otro y no termina de ser contundente para un sprint final, o sea, para llegar al 11 de mayo. Entonces ahí en la pelea, digamos, yo les pongo un ejemplo, ya me estoy adelantando porque capaz que lo diga, ¿no? Yo no sé si Aníbal Fernández le suma su visita a Jujuy. No creo que le sume de voto en el caudal. ¿Vieron que vino esta semana? No creo que le sume.
sí, digamos, creo yo que viene como a organizar la tropa, ¿no? Lo otro de esto es cómo y en qué situación también lo va a tener. A ver si acá, creo que. Ahí está. No sé quién tiene. Ah, acá está, Joaquín, ahí está, no te va a poner. Bueno, ¿en qué situación vos también tenés otro panorama? En los cuales vos decís tenés que pelear el campo de Milei, que es una pelea durísima. Estamos atravesando momentos de Argentina muy complicados, Fondo Monetario y demás, que son condiciones que después se van a tener que pagar, porque en algún momento, cuando vos pedís deuda, la tenés que pagar. Esto, chicos, es así, nadie le presta plata a nadie, no, quédate tranquilo, yo te presto y después cuando pueda devolver. No, cuando te prestan quieren devolver plata, o poder, o lo que sean recursos que se puedan venir. Por lo tanto, es malo. Otro de los temas por los cuales también pelea, y yo lo veo acá en los liderazgos que hay para la campaña del 11 de mayo, es que el Frente Cambia Jujuy se dio cuenta que hoy no era fundamental la figura de Gerardo Morales, pero sí la de Carlos Sadir. No sé si lo vieron, está acompañando Carlos Sadir su cara en la boleta de su candidato, con Morón y demás. Es una estrategia, es una muy buena estrategia. Porque de alguna manera no es que lo escondan al líder que tiene el radicalismo, o a uno de los líderes, y obviamente que tiene su peso político específico en el radicalismo, pero lo corre de esta campaña porque la provincializa y le da también el aire necesario para que el gobernador maneje su primera campaña política. ¿Se entiende? Porque si sale bien, gana Sadir, y si sale mal, es responsabilidad de Sadir. ¿Se entiende? ¿Se entiende este contexto? Sí. Bueno, es la campaña de Sadir. Por lo tanto, va a salir con su candidato. En el caso de la izquierda, tiene que recuperar, digamos, traccionar sus votos. ¿Quién es su máximo líder hoy? Bueno, tiene una representatividad en el Congreso de la Nación, Alejandro Vilca, uno dirá, otra vez el mismo, pero sin lugar a duda es una representatividad de la izquierda en Jujuy, por lo tanto lo pone a pelear para traccionar votos. No le queda, digamos, volver a salir al campo provincial para tratar justamente de recuperar oxígeno, a ver qué pasa con la campaña nacional. Otra, voy con la Libertad Avanza. Más allá de sus 3 listas, que van a ser iguales, chicos, esto lo anticipo, las boletas de la Libertad Avanza tienen el mismo color, la misma tipografía, la misma figura, así que van a tener que mirar bien los votantes de la Libertad Avanza, si van por el lado de unir, si van por el lado de los libertarios, con una lista alternativa, ya me voy a acordar, y los libertarios donde está Tau Chiquita. Bueno, lo van a tener que mirar bien a cuál de los candidatos. ¿Qué pasa con esto? Se apuestan en su campaña. ¿Y dónde apuestan en su campaña? En Milei, es lógico. Porque es su primera apuesta provincial. Es lógico que su líder hoy no es ni Atauche ni Quintar, es Milei. Van detrás de él. Si vos vas al peronismo, Somos Más está detrás de la campaña, o sea, su figura política es Carolina Moisés. O sea, apuesta esa campaña a la figura de Carolina Moisés. ¿Se entiende? Si va por el lado de lo que es el Frente Primero Jujuy, ¿a dónde apuesta la imagen? En la de Carlos Aquino, ¿no? Actual diputado, y es 2 veces vicegobernador, o sea, lo apoya su líder, y su líder sale a apoyar la boleta, ¿verdad? Bien. No sé. Vamos, a ver, decime, Susi. Buen día, compañero. Buen día, profe. Fuimos a la sede y estaba muy lleno. Estaban todos los chicos de la facultad. Con el profe aquí. Sí. Creo que tiene alguna posibilidad, profe. Ajá. Pero, no, bien. Yo digo, justo hablaba. Yo digo, mirá, Susi, cómo apuestan, digamos, a dónde, digamos, pegan a determinada figura de la campaña. Claro, después vos tenés el otro peronismo, que es el de peronismo del partido Norte Grande, creo que era, bueno, ya me voy a acordar bien, donde están los hermanos, los Dingui Palmieri, y gran parte del peronismo de ese sector peronista. Los pegan al Dingui, digamos, porque ya tiene cierta figura, ya viene, no es la primera vez que vienen en campaña, pero ya vienen trabajando hace tiempo y los pegan a la figura del Dingui. ¿Por qué? Porque también es pelada. A mí me resuena en el ojo, porque no veo yo que sus principales figuras, con Rivarola, con Leila y con Guillermo, estén pegándose a sus candidatos, ¿se me entiende?
por esto de los liderazgos. Entonces vos al salir, tenés que salir a respaldar a tu candidato, pero tienen que salir tus principales referentes. Profe, es que esa gente también ya está no más allá de manchada. que sea Cristina. Esa gente ya está manchada, no creo que les sirva, digamos, a los nuevos candidatos. Sí. Al margen de eso, digo, para la interna que tiene, digo, tienen que salir los tres principales porque responden una línea con Cristina. Lo van a usar a Cristina, pero la imagen de Cristina, el uso de la imagen, digo, va a ser mucho más fuerte hacia octubre que esta elección provincial. ¿Por qué? Porque hoy hay muchos problemas internos en los peronismos. Vuelvo a reiterarlo. Corrientes 1, Corrientes está partido del peronismo otra vez y está intervenido, al igual que la provincia de Jujuy y al igual que los peronismos de otras provincias. Pero digo, en esta campaña, pegar esa figura, los dirigentes tienen que salir a apoyar plenamente a sus candidatos, ¿se entiende? Tienen que salir Leila, si ella es la de la campaña, tiene que salir Snope, si él está dentro de la campaña, y tiene que salir Rivarola también. Entonces ya a veces, en esto, Joaquín, yo te voy a decir algo. En la política hay jugadores políticos que siempre van a estar y a veces el trabajo, la imagen negativa o positiva siempre recae sobre los principales dirigentes, lo que no quiere decir que lo tengan que dejar de lado, porque justamente el rol político que tienen es tratar de igualar los sectores que efectivamente tiene cada uno de los tres. Ahora, cada uno de los tres sectores está convencido de esta campaña. Esa es la pregunta, ¿no? Además de la división anterior, te digo, están convencidos los tres de que este es el frente con el que tienen que ir a pelear. ¿Cómo? Entonces, a mí, por eso digo, quizá al final de la campaña se den cuenta que tienen que salir a respaldar a sus candidatos. Que dentro de su boleta son candidatos jóvenes. Isasmendi, bueno, por ejemplo, que está encabezando la lista, después ya viene lo repetido, pero digo, porque es Isasmendi y Juan Soler, que digamos que es la cabeza de lista del peronismo, y después vienen repitiendo. Pero digo, me hace ruido a mí la ausencia de que salgan sus principales dirigentes a no tan plenamente como sí los otros en la campaña que se está llevando adelante. Bueno, con esto voy a cerrar, porque si no lo voy a aburrir. Les cuento una. Chicos, profe. Si entra la Libertad Avanza a la legislatura, salen a festejar. No importa si son 1, 2, 3, 10. Yo, si soy el que estoy detrás de la campaña de ellos, digo, chicos, si metemos un diputado, ganamos. ¿Me entienden? Porque vos le tenés que demostrar a tu votante que ese voto sirvió y ganó. Supónganse, y gana el Frente Jujuy Crece. Por amplio margen, supónganse que repite o reitera la elección de hace 2 años atrás. Sí. O la de 4 años atrás mejor, porque es la de medio término anterior. Vuelve a tener esos números contundentes. Y sí, ¿le ganamos a quién? Le ganamos a Milei, chicos, no le ganamos a la Libertad Avanza. Acá el mensaje le ganamos a Milei. Si yo estaría con Jujuy Crece, lo apunto más arriba, ¿se entiende? Porque acá la pelea esa que se da entre el oficialismo y la Libertad Avanza, fíjense otro panorama, el oficialismo y la Libertad Avanza son los que están haciendo campaña. Acá se están moviendo la bola de la campaña política y el peronismo, mira, acá todavía no se puede meter. En esa campaña, por eso le digo, ahí va a estar, es lo que calculo yo, va a estar concentrada ese voto de dispersión. ¿Se entiende? No, bueno, pero profe, también hay que convenir de que, a ver, la Libertad Avanza está lleno de peronistas y radicales, o sea, hoy no tiene un candidato libertario o liberal, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí, Manuel, ahí entendemos nosotros el complejo lugar que se le asigna a las políticas a sus candidatos y el complejo modo en el cual se conforman en Jujuy. Porque, a ver, Manuel, hay algunos que, a ver, chicos, la elección pasada salieron por un partido, en esta elección salieron en otro, en el frente. Si nos ponemos a hablar, si nos ponemos a coser, como se dice, a coser todos nuestros trapos, me encontramos un montón de agujeritos que estaban en un lado y ahora, bueno, aparecen en otro lado esos agujeritos, ¿sí? Estaban de este lado de la mesa, ahora aparecen de este lado de la mesa. Bueno, pero digo, la composición de lista para esta, ¿por qué digo yo? ¿Y por qué creo? Bueno, ya voy a hablar con el Edu un poco, que también está medio metido en todo este panorama político y demás, con ustedes también, con todo, lo digo al Edu porque lo conozco y sé que también tiene una mirada, pero digo, en esta elección, ¿cuál es el punto de esta elección, chicos? ¿Por qué es importante? ¿Por qué creen ustedes que es importante esta elección provincial? Primero, porque es la primera elección, digamos, fuertemente hablando, por reforma. O sea, hablando fuertemente, si lo ponemos frío, ¿no? Por reforma constitucional.
no están jugando actores políticos que son tremendamente fuertes para la provincia, entre ellos el exgobernador y los exgobernadores, lo que mencionaba hace rato. Tercero, está la renovación política, pero ¿al cuánto por ciento creen que está? ¿Al 50, al 40, al 60? Digamos, ya pisa fuerte la generación 30, 40, 40, 50, 50, 60, digamos, en esa escalonada, digo, ¿hay otros jugadores que entran en esta lista? Otro panorama que se da en esto es, hay que conformar a todos los sectores. ¿Cómo conformar a todos los sectores, chicos? ¿Saben lo que es armar una lista con internas adentro o con diferentes sectores? Se está hasta la madrugada, hasta los domingos, es todo el tiempo digamos, una maquinaria electoral impresionante. Imagínense nosotros, de emociones, de plata, de inversiones, de lugares, es todo un panorama enorme que a veces lo desconocemos, ¿no? Bueno, no tendríamos por qué, nosotros sí, porque en algo estamos en esto, pero... y después, cuando vos estás dentro de la campaña de los frentes, no siempre, esto escuchen bien, no siempre cuando vos cerrás una determinada alianza con partidos políticos, esa alianza te termina sellando un pacto de que todos van a pelear por tu lista. ¿Se entiende? ¿Se entiende este panorama o no? No sé si vieron alguna vez un capítulo de Game of Thrones que todos peleaban, ¿se acuerdan? Que todos peleaban contra los dragones, digamos, todos iban a pelear, pero después cada uno tenía una pelea interna. Quería que un poco más, perdón por ser tan tétrico en esto, pero en la serie te muestra clarito que quería que muera el otro para quedarse con más territorio de lo que era el reinado, ¿se acuerdan? Bueno, esto también produce la política, no solamente en Argentina y en el mundo, sirve de una manera porque después a los que vas a pelear, y si gana y si sale bien, obviamente los otros partidos que han acompañado, que han seguido con las alianzas o con las coaliciones o como quieran llamarlo, también necesitan otras cuotas más de poder. Siempre va la política por más. Entonces ahí aparece, bueno, estas divisiones, si sigo, si no continúo, si... Por eso digo, de candidatos que había de la campaña anterior y funcionarios que había de campañas anteriores pasaron a formar parte de esto que decía Manuel, de lo de la libertad de avance. Bueno, último, no se olviden de los pibes que no conocen la inflación, por ejemplo, que votan. Los pibes que no conocen la inflación real, como algunos que peinamos canas, ¿se entiende? Que están todavía nuevitos en crisis, ¿se entiende o no? Que es la generación que también va a votar, la de los 16 para arriba, hasta los 24, chicos, quizá un poquito más, 26. Son los electores de la crisis, por lo tanto van a votar su definición de lo que ven, de lo que crea correcto. Ahí aparecen las modas, los libertarios, el kirchnerismo tardío, el radicalismo de su JR, si se quiere también de la izquierda y la nueva etapa que se le quiere dar, los Bregman o los del Caño más chicos, ya no están los Altamira más viejos, ahora está esta camada, aparecen, bueno, las cuestiones propias de partidos políticos que van o frentes que van a elecciones y desaparecen. Siempre digo yo que en las campañas también, y esto lo entendió muy bien Jujuy Crece, si se renuevan los electorados, chicos, hay que renovar incluso hasta las denominaciones de los frentes, chicos. Por eso hay que sentarse a hablar con consultores, hay que invertir plata, así te digan, mira, la verdad te queda feo el color negro, hacele caso porque capaz que tienes razón. No vayas con negro, andá con blanco, porque los tipos miden, hablan, te coachean, te dan discursos, se vuelve a reescribir, pero digo, chico, en medio de una profesionalización de la política en el mundo y de lo que genera una foto, de lo que genera una alianza, son cosas realmente que se tienen que estudiar, que tienen que ser precisas. Si no son precisas, va a ser muy difícil encarar una campaña si el que se postula no está convencido. Imagínense cómo convencer al otro, ¿no? Ese otro panorama, Manuel, en eso, ¿no? Ese otro panorama. Pero bueno, vamos a ir por eso. Algo de eso voy a tratar de... A ver, con el tema de que saben o no admiten su candidatura o no la adoptan,
No sé si es tan relevante, el relevamiento viene por el lado de los discursos, que no hay propuestas, no hay una meta fija, por decir una cosa. Sí, uno. Dos, yo podría aportar diciendo que, para mi punto de vista, los líderes hoy por hoy no están. No hay un liderazgo. El peronismo lamentablemente se fragmentó tanto por falta de uno que a quién seguir. Me parece a mí, ¿no? Si lo bien, bueno, lo tuvo Luis durante mucho tiempo, ¿eh? Lo tuvo. No, por supuesto, lo tuvo. Yo digo que antes sí lo tuvo, pero hoy, yo hablo, hoy en la actualidad, no vos ponés a varios que quieren ser los líderes al frente, pero claro, bueno, no se ve identificada. Por eso digo, a ver, porque creo que el peronismo hoy tiene las internas, Luis, te agradezco también, Manuel, pero las internas las pasaron para noviembre. Es muy difícil, chicos, porque vos vas a llegar a una interna en noviembre con medio de tus soldados heridos, caídos, golpeados, todo, porque tenés 2 elecciones adelante, ¿se entiende? ¿Con qué ánimo? Tenés que ganar una elección para ir a una interna triunfalista. Pero no sé por qué no lo ven. Y yo estoy fuera. O sea, en el sentido, lo miro de afuera, yo no sé cómo lo ven, no lo ven ahí adentro. Digamos, ese es el panorama. Tenés que ganar esta, o ir a ser competitivo en esta, y ser competitivo y ganar de octubre para llegar a una interna. ¿O cuánto van a ir a votar? No es lo mismo que te vayan a votar una interna 3.000 que te vayan a votar 300. Chicos, es un porcentaje que incluso también para el peronismo debe asumirse su preocupación. ¿Se entiende? Es preocupante, son 3 elecciones que se han, digamos, la interna la tendría que haber realizado antes. Pero bueno, la definición, esto que decía Luis también, de los intereses personales por sobre los liderazgos, terminan fracturando la capacidad, incluso, no hablo ni de ideológica, nada, pero yo digo la capacidad de convencimiento y de representación de una gran parte de los jujeños que son peronistas. Yo les digo algo, a ver, el peronista que dice, lo voy a votar a Dingui, listo, ¿es menos peronista por votar a Dingui? ¿Es más peronista porque vota al Partido Justicialista? ¿Se es menos peronista porque votó a Kim? ¿Se es menos peronista porque vota a Carolina, Moisés? A la línea que representa, digamos. No, bueno, esa es la situación que podría plantearse. Si el voto está acá, ¿por qué hacemos o retiramos esa interna hacia el final? Otra. A ver, Eduardo, decime, hace rato que quería. Sí, buen día, buen día. Yo quisiera preguntarte qué valoración te merece el tema de la estrategia esta de que se aplica ahora con el sistema de colectoras. Sí. ¿No? Yo, me parece que es, digamos, no sé si es comparable lo que vivimos en algún momento con la ley de lemas, nada más que nos suma. Yo te digo algo, mirá, Edu, yo hace ¿no? rato que vengo con esto, y gracias por la pregunta que está buena. Hacer las 2 cosas con eso, a ver si puedo lograr entender, y de ahí ya no me metemos, hoy tenemos clase de cabo. A ver, el tema de las colectoras, chicos, ya te vienen haciendo colectora el frente oficialista. Y si te están haciendo colectoras, chicos, te están poniendo en el mapa, si vos electoralmente lo ves, anda a pelear con esa herramienta. O sea, ¿sí o no? Entonces, si el peronismo hubiera usado esa herramienta de colectora, hubiera dejado más cercano a todos los otros sectores que querían meter candidatos, que lo hace bien. A ver, el oficialismo hoy que lo tiene y meten 11 colectoras son hoy en Capital, y le suman a los votos a Adriano Morone, ¿no? Esto lo saben de número. Entonces metieron candidatos que ganan una lista porque dicen, bueno, la verdad es que yo lo quiero apoyar a Yogurcito, por poner un ejemplo. Chicos, yo... 14 colectores. 12, perdón, 12. 14. ¿14 o 12? 14. Ya me perdí. 14. Gracias, Joaquín. Lo votan a Yogurcito. Y otro viene y lo vota a Generación 40, que creo que son puntos de quiebre. No sé si lo vieron por ahí, que son los microemprendedores y demás. Le pongo ejemplo. Viene uno y dice, la verdad es que a mí me gusta la Pumita. Bueno, voten a la Pumita, que es la lista oficial. Listo. Viene otro y dice, yo lo quiero votar a Gastón y la agrupación Santa Fe. Es otra colectora, me gusta porque es de Cuyaya, listo, pum, lo votamos. Todos esos votos, chicos, van a ir sobre Morone, digamos, van a ir dentro de la pecera del radicalismo. ¿Se entiende? Sí.
Bueno, los otros partidos, claro, pero digo, los otros partidos en esto no se avivan de hacer, si te están poniendo un método que les sirve y les suma, no de una elección anterior, sino ya de varias elecciones anteriores, empiecen a aceitar la máquina para trabajar en ese contexto, ¿no? O sea, chicos, las herramientas políticas se ponen al frente, si no las usás, ya es problema de la mirada que vos tenés de esa elección que vos encarás, ¿verdad? Bueno, otro tema con esto, ya voy con vos, Carlos. A mí no me gusta el tema de las colectoras. Lo podría decir ventajero, en el sentido de que en algún momento el Edu decía bien clarito cuál es la diferencia, y voy a tratar de hacerla, entre la ley de lema y lo que son las colectoras. En la ley de lema lo que se trasladaba era, digamos, en su momento, hubo, lo que no pasa con estas colectoras, quiero hacer la diferenciación, es que, bueno, las colectoras sirvieron más que nada para entorpecer el acto eleccionario, más que para sumarle, a ver, entorpecer en el sentido de que la gran mayoría favorecían generalmente a los oficialismos. Y lo utilizó el peronismo con gran parte de su característica en esas colectoras, que de hecho le salvaron algunas elecciones para aquellos memoriosos de los fines de 90 para acá, le salvaron elecciones de procesos que ya estaban cumplidos. O sea, el radicalismo no es, siempre quedaba casi como en la puerta de poder asumir. En ese momento también estaba Gerardo Morales, había otro dirigente más fuerte, pero con la ley del lema terminaron perdiendo una elección que era ganable. Imagínense, en los fines de 90, a principios del 2000, que justamente la alianza era un motor estratégico político muy fuerte a nivel nacional. ¿Se acuerdan que llegan de la Rúa? Había un cambio, el fin del menemato, había un cambio político muy importante, muy fuerte. Y después se decidió suspender la ley de lemas porque se convirtió en un vehículo vicioso de venta de candidaturas, de venta de representaciones. O sea, ya se hizo un círculo vicioso, y que después terminaban definiendo algunos liderazgos que eran liderazgos pequeños, pero que en definitiva terminaban dañando al liderazgo mayor que era el partido. Bueno, terminó de hacerse esa ley de lema, que supuestamente era justamente, esa ley de lema era la adhesión total, o por lo menos en lo que era de su cabecera, de diferentes partidos políticos más chicos, o diferentes alianzas más chicas, para que le sume en este caso, a los partidos más grandes. Bueno, ¿cuál es la diferencia, vuelvo a reiterar, entre la ley de lema y lo que tiene que ver con las colectoras? Y con las colectoras. Porque a las colectoras hoy, si bien es una herramienta política y demás, es más una estrategia política que en ese momento estaba forjada por ley, mientras que la colectora es una estrategia política. Estaba legalizado lo de la ley de lema, que después se hace una ley para sacarla, con lo que es diferente a lo que es la colectora el día de hoy. ¿Por qué la diferencia entre uno y otro? Porque las colectoras supuestamente permiten también hacer pequeñas adhesiones para elecciones más, en este caso, localistas que otras. Sí, le suma más a las elecciones locales que a otras. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando llegó Gerardo al poder? Gerardo Morales al poder, ¿se acuerdan de la primera elección? Que permitió que estaba con Sergio Massa y después estuvo con Mauricio Macri. ¿Se acuerdan de esa elección o no? Bueno, chicos, también hubo ahí la sumatoria de todos los partidos políticos que estaban convencidos de que tenían que acompañar a un determinado partido. Bueno, a partir de ahí, chicos, para acá, siempre el Frente Cambia Jujuy en su momento, y hoy el Frente Jujuy Crece, utilizó la herramienta electoral que es válida, pero los otros no. Y otro, creo que voy a ir un poquito más allá de la discusión, Edu, ¿sirve todavía el 5% de restrictivo del piso? Nos pusimos a pensar, chicos, ¿saben lo que es lograr 30.000 votos hoy en una elección en Jujuy? Con una dispersión de 35 a 40 que no sabe qué votar. Imagínense hacer un piso de 30. Es difícil. De 30.000 votos, digo, ¿no? De 30.000 votos. Es mucho trabajo. Es realmente para verlo. A nivel nacional, acuérdense que son 3, pero digo, es una dispersión muy importante que se da para aquellos partidos que tienen los votos dispersos, digo, llegar a ese piso. Hoy, chicos, jamás en la historia de la provincia, y de eso que tengo memoria, se habló de llegar al piso. Acá era ganar las bancas, ganar municipios, ganar comisionados, Hoy, como está la situación política en general de apatía, de esto que decía de indecisiones, están pensando en un piso. Incluso hasta el discurso cambia, chicos, y si cambia el discurso también algo está pasando, ¿no? Bueno,
A ver, ¿vos qué opinión tenés, Edu, con relación al tema de la ley del EMA y de las colectoras? Yo lo veo como una estrategia que la sabe utilizar bien el actual oficialismo y no veo la oposición usando esa misma estrategia para decir cómo la puedo yo verla desde mi punto de vista, cómo la puedo usar. ¿Cómo la ves? Yo la veo complicada en el sentido, no pensando en el 11 de mayo, sino en el 12, porque el 12 de mayo los partidos tienen que empezar a trabajar con vistas a la elección nacional. ¿Cómo hacer? Claro. ¿Cómo hacer? Ahí también chicos, la madre de toda la batalla, lo dijo bien Edu, es la de octubre, chicos, no es esta, es la de octubre la madre de la batalla en realidad. Porque se definen los otros los dos últimos años del gobierno de Javier Milei en la nación. Van a meter más diputados, van a meter senadores. No crean, chicos, no crean que esta es una elección de la provincia de Jujuy, que ahí definimos que está bien, porque necesitamos oxigenar, reorganizar, lo que quieran, una apoyatura en la actual gestión de Sadir, porque también, obviamente, si sale bien y gana el frente oficialista, va a salir el gobernador a levantarle la mano a sus candidatos y demás. Pero hay que ver si ese resultado también alcanza para octubre. Y hay algo que tenemos que tener, perdón, Carlitos, ya voy con vos. Hay algo que tener, la madre de la batalla para esta elección es la de octubre. ¿Por qué? Porque también entran a jugar otros sectores, el peronismo de Axel Kicillof, el peronismo de Cristina. ¿Qué pasa con el otro peronismo liderado por los gobernadores? A un peronista, a un tío peronista, pero no dirigistas, como por ejemplo Yarlora en Córdoba, que Yarlora también tiene su primer mandato. Chicos, la mayoría son buenos, no se quieren meter en el barro nacional, pero Córdoba tiene algo que decir. La plata no alcanza, hay una reconfiguración económica importante, que van a meter diputados y demás, y también porque nunca hay que subestimar el electorado, bueno, ¿qué mirada tiene la gente, no? Porque a veces vos le puedes explicar muchas cosas. Me voy a sacar una vez cuando leí un posteo de Facebook, mire esto, que era una frase que le atribuyó a un autor y en realidad era de otro. Entonces le pongo, por ejemplo, Mati, qué buena que esa frase, pero lo dijo otra persona. ¿Qué me contestó mi amigo? Fabricio, no me importa, a mí me gustó. Se terminó la discusión, chicos. No le importaba quién lo había escrito, sino que le gustaba la frase. Bueno, a veces en política funciona así, le puede explicar 20 veces qué es bueno de uno, qué es malo de otro, qué es bueno de otro, así. Y la gente quiere votar eso. ¿Está bien o está mal? Y no sé, pero el voto, aunque ustedes no crean, lo tenemos que hacer soberano, lo que decida uno. Y bueno, ya lo decidió. ¿Qué nos podemos enojar o no? ¿No? A veces, yo le digo, pero por eso, ahí es cuando aparece la maquinaria nuestra, hablando de política y ciencia política, donde ahí es cuando se pone en tela de pelea, a ver, con lo que se dice, a la manera de ir a encarar una elección, es porque vos ya tomaste los datos como son, y de qué manera lo va marcando para una elección de este tipo. ¿Sí? Ahí es cuando vas trabajando. Por eso yo digo, y admiro estas condiciones, cuando veo partido político, frente político que trabaja permanentemente, nunca te baja la caja. Siempre está ahí arriba. No hay momentos o lapsus en los cuales hace una inflexión y vuelve a arrancar. No, va permanentemente. Porque en las gestiones, eso lo vi yo del radicalismo, que me hizo acordar mucho el peronismo, o una primera etapa del peronismo de Fellner, que no bajaba la chata porque permanentemente era como de estar de campaña. Y el peronismo lo tuvo, y hoy lo tiene el radicalismo, en los cuales permanentemente están casi como de campaña, ¿no? En su cuestión de política pública, incluso hasta en sus propias divisiones que deben tener, divisiones internas, otros de los criterios, hay jerardismo, hay hoy con Sadir, hay chulismo, bueno, hay bravismo para los que están en San Pedro, que nos mandan un saludo a los chicos que están acá. Bueno, hay diferencias, pero al fin y al cabo después se tienen que encerrar y decir, che, o ganamos o nos vamos de acá, todo, Es lo primero que tienen que decirle. Supongo que debe pasar estas cuestiones adentro. Pero bueno, a ver, ¿quién más? Carlito, perdóname, no te dejé hablar, decime. Yo quería decir el tema de las colectoras, digamos. Sí, a ver, contame. La lista oficial, y después, bueno, se presenta, digamos, la colectora con un justicialista apoyando al partido oficial, digamos. ¿Usted cree que
digamos, no es perjudicial para los pequeños partidos, pero sin embargo corren votos para arriba, yo, para los diputados. Sí, exactamente, sí, eso también. Bueno, pero juegan también con el tema de los candidatos, ¿no? De los candidatos, qué candidatos ponen, y ahí también en las colectoras es como la representatividad de diferentes. A ver, es como también darle una representatividad dentro de diferentes sectores para ese frente, ¿se entiende? Por eso hablaba recién de Gen 40, aparece el PRO, aparece Ari Jujuy con Alviso Cazón, ¿vieron? Que también están de candidatos. Bueno, es una manera también a las colectoras de darles esa representatividad. Tenemos este frente, pero le damos en lo local esta representatividad, que lo permite la colectora en este caso, ¿no? Profe. Sí. ¿Y usted no cree, perdón, el compañero, usted no cree que la gente se puede dar cuenta de toda esa jugarreta y de toda la payasada que hay atrás? Sí, ¿y usted no cree que la gente puede hacer voto castigo al radicalismo? Bueno, ahí aparece... No, ahí yo creo que Susi ahí aparece al sistema en general, ¿no? A la política en general, por eso la apatía esta que le decía de 35, algunos miden 35, otros 38, otros 40, de la apatía ir a votar, ¿no? O sea, antes, chicos, estos también como para ir cerrando en esta pequeña charla, creo que el sentido político de ir a una elección, para lo que lo vimos, y lo vivimos también, digamos, en varias ocasiones, era realmente un acto de gran relevancia cívica ir a votar. Uno se sentía orgulloso de ir a votar, o sea, esperaba las elecciones para ir a votar. Obviamente que después el tiempo va cambiando, van las mismas situaciones, como la Argentina del 83 para acá, para hacerlo más cerca, digamos, la gente no tiene esa misma capacidad de atención en la política, que a veces la política misma lo ha transformado de esa manera. Hemos tenido crisis muy profundas, y también los mensajes que a veces no emite o emite mal, también arman esta disconformidad o antipatía por ir a votar a la política, ¿se entiende? Entonces, creo que ahí el fomento de los cuales los dirigentes lo tienen que hacer, de generar una expectativa suficiente con candidatos, con proyectos, con una buena campaña. Creo que es necesario que para poder volver a tener, digamos, una contundencia o un interés político, por lo menos en Jujuy, en gran parte de la Argentina, se tiene que trabajar en proyectos a largo plazo, ¿no? Entonces, si vos tenés proyectos a largo plazo, vas a tener otras condiciones válidas para poder pelear una elección. Porque si no, vos fijate, Susi, la gente dice, otra vez tenemos que votar. Antes no aparecía tanto, tenemos que votar, ¿se acuerdan? O cuando ganaba un determinado frente, como pasó, porque hay, ¿no?, casos especiales, y también hay sorpresas electorales que se pueden dar, y esto que vos hablabas del voto castigo o del voto bronca, existe en Argentina una gran porción de argentinos y de jujeños que votan, y créeme en esto, Susi, votan según la situación en la que considere, votan a un sector a otro, no importa si es radical o peronista, o libertario, o comunista, lo que sea, ¿me entienden? El voto bronca es el voto opositor de por sí. No tiene a veces digamos, una apoyatura fuerte, sino que se opone porque le fue mal, porque sus condiciones no son las mismas, porque creyó y lo defraudaron y demás. Ese es el voto bronca. ¿Se entiende? Bueno, para ponerla en tesis con esto cierro, porque si no me van a matar, a decir, lo viene a escuchar el profe gordo, habla acá, para eso yo vine a ver lo de ciencias políticas y demás, pero se van a acordar de mí. Bueno, ya voy en un ratito. ¿Qué pasa con el voto bronca? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando ganó Gerardo de la elección del 95? Ya tengo yo con el 95, con la del 2015. ¿Se acuerdan de la elección de Gerardo? Fue histórico porque entraba el peronismo, desde el 83 en Jujuy para acá entraba un radical a la casa de gobierno. ¿Se acuerdan o no? Fue tremendo. ¿Qué pasó 2 años después, chicos? ¿Quién apareció ahí? ¿Se acuerdan de la elección de la izquierda? Fue fenomenal esa elección de la izquierda, ¿no? Lo llevaban a Vilca arriba del camión, lo llevaban arriba del camión. ¿Se acuerdan cómo fue? La campaña de Vilca, del basurero ¿se acuerdan? Que era el basurero que quería ser político, porque él mismo lo decía, yo soy basurero y quiero
Fue fabulosa la campaña Imagen. Y fue, ¿se acuerdan? En ese momento el oficialismo, el radicalismo de Gerardo Morales contra la izquierda. Fue una elección muy buena, porque nadie la tenía en el mapa más allá de ese voto opositor, que ya no era el peronismo, sino se trasladaba a la izquierda. Después volvió a aparecer el otro jugador más, que fue Ferreira, Julio Ferreira, bueno, lamentablemente fallecido, y volvió el peronismo a pelear otra vez el radicalismo. Fue una pelea cabeza a cabeza, chicos. O sea, esos son los factores que se dan muy de vez en cuando en elecciones que uno dice, che, la verdad es que acá están peleando o no. Bueno, que fueron grandes elecciones en ese momento, y donde incluso hasta las campañas políticas fueron realmente de una contundencia. Yo todavía me acuerdo cuando lo vi un sábado a la tarde a Julio Ferreira vestido de Moisés. Lo deben haber visto, chicos. ¿Se acuerdan? Salía con las tablas de Moisés y era muy gracioso, era impactante, porque vos lo veías un tipo muy serio, pero para la campaña le sumó, que es lo que hacen a veces, que no vimos acá todavía, de las campañas viralizables que hicieron hoy, el caso de Amud con Dragon Ball, los yuyos hasta el cielo de Cristian Santamán, que no se lo veía, Hinojo hablando de los yuyos del Chuli, de Yogurcito, de Moto Mami en Palpalá, y varios más, digamos, de los mediáticos que hay, pero digo, hay impactos políticos, impactos de campaña que son fuertes. ¿Con qué voy con esto? Que bueno, a partir de ahí también se va desganando la parte de la política, que, chicos, hemos tenido un año, cuando se hizo el año de la elección y que terminó resultando presidente Milei, tuvimos un año difícil, muy difícil, era un año muy difícil, de la salida de Alberto Fernández, qué es lo que pasaba con esa campaña, pero acuérdense, en Jujuy tuvimos 4 campañas, ¿se acuerdan? Porque tuvimos la intermedia, perdón, la adelantada, después fuimos a las PASO, pasamos a la general y terminamos en un balotaje. 4 veces, chicos, en Jujuy, ¿no? Era digamos, el panorama electoral que se dio, bueno, que ahora hay hasta acá 2 elecciones. ¿Sí, Carlos? Yo le quería preguntar, digamos, el tema de la renovación que usted dice, ¿cómo la ve usted, digamos, la renovación en la lista de los candidatos? Yo creo que tienen que entrar, chicos. Yo en esto soy muy yo quiero, bueno, de querer es personal, pero creo que tiene que haber una renovación política. Creo que tienen que entrar a pelearle y a disputarle poder a los que ya están. Yo creo que es necesario hacerlo urgentemente en la provincia. Hay muchos tipos probos y mujeres, ni les cuento, muy probas para medirse y para ser, en este caso, parlamentario o administradores o funcionarios. Hay material. Lo que pasa es que, como estamos a veces muy acostumbrados a la imagen de determinados candidatos, no vemos otra. El radicalismo en Jujuy no es por su líder, es por la gente que labura atrás, ¿no? El peronismo sigue existiendo no por lo que salen ahora, sino por todo lo que vienen resistiendo atrás, que están con la estampa de Perón y Evita en la heladera, que siguen haciendo copa de leche, todo eso forma parte, digamos, pero creo que hay una dirigencia que está. Hay algo, Carlito, me dabas con esto y cierro, chicos. Hay algo que me llama profundamente la atención también en esto, que era dónde están las bases, ¿no? Bien, se corrieron un poco las bases, ¿o no? Antes era el principal recurso que había para el peronismo fundamental, que era el recurso gremialista, sindicalista. ¿Se acuerdan de las 40 organizaciones y demás? Eso se ha corrido para esta campaña. Y sedujo gran parte de ese sindicalismo a la hora frente a Jujuy Crece, que ha sacado parte de ese sindicalismo y lo ha puesto de candidato. Lo que no le dio esa representatividad del peronismo a los sindicatos y los gremios para ser candidato, lo hizo Jujuy Crece. ¿Qué hizo el sindicalismo? Se vino para acá. Chicos, yo no sé a veces cómo no lo pueden ver de esa manera, cómo no a veces hago renegar, ¿no? Por eso en mi casa no me quieren mucho, porque hablo solo, pero le juro a veces uno dice, ¿por qué no lo miran de eso? Yo, primero y principal, y esto se lo traslado a ustedes, siempre hay que mirar qué hace el contrincante, el otro. Siempre, chicos. En una campaña nunca se olviden qué mueve, dónde mueve, cómo mueve, para a partir de ahí también tener otras herramientas de mirada política de una campaña. No
no hay nadie que tenga la fórmula mágica, salvo en la de Milei, que bueno, en su figura se hizo una campaña solo y lo siguió el resto de la Argentina, digamos, para los disruptivos, pero son muy pocos casos especiales. Pero ojo, no es que llegó a Milei porque salía en la tele, era extrovertido y demás, sino que era gran parte de otros partidos políticos que decidieron desprenderse y apoyar la candidatura de Milei. Eso también, no es que la gente un día para el otro se despertó, lo quiero votar. No, chicos, hay una maquinaria electoral hubo detrás de él impresionante, y sobre todo en el balotaje. O sea... Yo tengo otra mirada, profe, ahí sobre Javier Milei. Javier Milei a nivel nacional fue el voto bronca a los pero obvio, partidos políticos. Ahora, pero independientemente totalmente de eso, ahora la gente tiene una esperanza sobre Javier Milei. Ajá, todavía hay un porcentaje que sí. Perdón. Bueno, Julieta. No hay problema, Julieta, no hay problema. Ya estoy avisado. Bueno, chicos, vamos a hablar de Estado. Gracias, Manuel. Eso fue un voto bronca, es verdad. Fue un voto contra el establishment. La casta, ¿se acuerdan de la casta? ¡Ay, la casta! Realmente fue un crucifijo de esa campaña, la casta, y mostraban la casta así como una cruz, y salían todos los políticos como vampiros, un poco más, ¿no? Bueno, terminó siendo todo casta más casta, casta iguales, chicos, la política en sí es una casta especial. No hay que tenerle, pero bien usado como una campaña política, fue formidable. Por eso digo, Manuel, había una maquinaria atrás de eso, ¿no? De los mensajes, de las campañas, de la manera en la que se introdujo el mensaje libertario, o sea, estuvo estudiado, estuvo con focus group permanente, hubo muchos de consultores políticos de mucho renombre que siguen trabajando aún detrás de las ideas de Libertad Avanza, la partidización de la Libertad Avanza. Chicos, nadie va a imaginar que le iba a pelear la Libertad Avanza al PRO en Buenos Aires. Es una locura. Cuando el PRO fue el que le dio el tubo de oxígeno a la Libertad Avanza, ¿o no? Sí. Bueno, nosotros tenemos elecciones el 11 y el 18 se definen las elecciones de Ciudad de Buenos Aires. Ahí va a estar realmente complicado. De ese panorama, creo yo, va a ser gran parte de la definición del 2027 para la Argentina. ¿No? Ahí le digo, y otra de las cosas es que todavía no entienden porque son muy jóvenes en Libertad Avanza, el día, porque todavía tiene cierto margen de apoyatura en general, pero el día cuando si siguen la misma tesitura y no hacen un giro político que necesita hoy para los problemas de los argentinos, sobre todo en Buenos Aires, va a ser muy difícil, ¿eh? Y yo, créanme, chicos, he visto partidos que han subido y han bajado de una manera estrepitosa, de verdad, y con grandes figuras. A lo largo de la historia argentina, que ya no vamos a ver ahora, han surgido así liderazgos y después se fueron desvaneciendo, o proyectadas, digamos, ¿no? A esta situación electoral de la que hay. Pero bueno, ahí se verá, está lindo. Por ejemplo, la Libertad Avanza va contra el lista en Jujuy, y la Libertad Avanza en Cava también va con otras 4 listas más, o sea, está difícil. Ahí se nota también las diferenciaciones que hay. Con las ideas de libertad, le dice uno, en realidad es analizable. Ahí quiero hacer una aclaración. Sí. La Libertad Avanza no va con 3 listas, van separados los libertarios de lo que es la Libertad Avanza. Exactamente. Yo armé la campaña de transformación libertaria Jujuy. Sí, usted armó acá, usted armaste, Manuel, acá. No, pero digo... Que hayan hecho las cosas como tenían que hacerlas, otra cosa. Te voy a contar algo. Mirá, no sabía, mirá, qué bueno. Mirá, Manuel, lo que te decía en Cava, que está la banda de Caucele, está Ramiro Marra, ¿no? Hay otros sectores más de los libertarios, y lo que tiene que ver con la Libertad Avanza de Milei, digamos, de los hermanos Milei. Pero digo, ahí vos, fíjate, va a haber una dispersión de votos, porque Marra tiene una cantidad de votos importantes. Yo no entiendo eso, por ejemplo, ¿no? ¿Sabés dónde se produce la pelea? De verdad te digo, por liderazgo, ahí, Manuel. Liderazgo. Entonces, y fue, incluso en ese sentido, hubo otro enojo dentro de la Libertad Avanza por decir, bueno,
logramos que vengan algunos radicales, logramos que vengan unos peronistas, pero logramos que vengan el PRO y se quieren adueñar la Libertad Avanza, no. Entonces ahí se produce otro quiebre más, digamos, que lo ha sentido el golpe de efecto del PRO, ¿no? Ojo. Bueno, ahí dice el partido vecinal. Bueno, a ver, el PRO viene gobernando Cava de hace mucho tiempo, pero ahora le están peleando la intendencia, chicos, se la quieren llevar. El municipio más potente en materia de financiera que hay en la Argentina. Imagínense la torta que es Ciudad de Buenos Aires, chicos. Ciudad de Buenos Aires, tenés que manejar Ciudad de Buenos Aires en un país. Imagínense la torta, o sea, apetecible. Pero digo, bueno, ahí está marcado los liderazgos que hay dentro y sacar algunos liderazgos que en un principio le fueron muy útiles, porque hay que decir, Marra le fue muy útil al esquema Milei. Cauceles, que le dio la herramienta, digamos, Cauceles, ¿no? Creo, Manuel, si mal no recuerdo. Cacieles, sí, Eugenio Cacieles. Cacieles, digo yo, Cacieles, que le dio la herramienta electoral y que le permitió también tener, porque acá en Jujuy también fue en su momento, ¿se acuerdan? El partido de Nayar, que le dio la herramienta para que se pueda presentar a la elección nacional, y hoy Nayar pasó a la fila de Jujuy Crece, ¿no? Crece, exactamente. Ahí está, lo decía hace rato. Y ni más lejos, a ver, Eugenio Cacieles es peronista. Claro, a ver, Eugenio Cacieles, sí. Ramiro Marra fueron uno de los que, o sea, 2 de los 3 que crearon lo que es la Libertad Avanza de hoy, y hoy en día están afuera. Exactamente, ahí está. Bueno, es los liderazgos y los esquemas políticos que se presentan y de otros intereses, porque en Argentina no es solamente la gente, sino que hay otros intereses que ustedes también lo deben saber, económicos, empresariales, organizacionales, sindicales y demás, ¿no? Así que lo vamos a ver. Chicos, no los quiero aburrir, espero que no se aburran, no se enojen, un ratito, no me puse a hablar ni del Papa, nada, porque bueno, todavía estoy como, a mí me cayó mal la figura política más importante del mundo, de todo lo que ha pasado. El presidente llegó tarde, chico, el presidente llegó tarde, no es un dato menor. Chico, te está por casar, le van a casar a tu esposa sola y vos no llegaste. A ese grado de imagínense del presidente argentino despidiendo a un papa argentino, no va a pasar nada. Sí, ese es un mal mensaje, ¿no? Pero más que un mal mensaje, digo, viejos, dejen todo y vayan, porque ahí están los ojos del mundo. Llegó hasta Trump, llegó hasta Zelensky, había 2 sillas, esa apuesta es impresionante, 2 sillas de 2 tipos que hablan, en medio del Vaticano cuando se está haciendo el funeral de un papa. Chicos, hay fotografía y cosas para contarlas de una manera enorme, ¿no? Políticamente hablando, es terrible. Y lo vemos a nuestro presidente llegando al último. Eso también. Marra también era, claro, Benicio, sí. Bueno, así que estaba con eso. Vamos a arrancar con la clase de hoy de Estado. Vamos a ver qué era el Estado y cómo nos conformamos con esto. Bienvenido a la realidad, a la clase de introducción de ciencia política. Voy a partir la pantalla. Vamos a avanzar un poco porque si no después me van a decir, hoy se levantó el gordo con el Papa, con todo, me van a decir de todo. Yo los conozco, ustedes van a ir a los grupos, el profe no tenía nada para mostrar, empezó a agarrar las elecciones. No olviden de ver el programa el martes, a las 9, así me cuerean el sábado que viene, dale. ¿Quiénes van a estar? ¿Quiénes van a estar? Pero se va a poner lindo, se va a poner lindo. Se han picoteado el martes, morones, con Kevin Ballesti, se han picoteado el último, digo, ¿cómo no me dan 5 minutitos más? Justo en la última parte, digo, venía todo medio moderado. Medio moderado, venía el último, digo, acá, y yo ya estaba por tirar una preguntita bomba. Perdón, Dana, estoy con un compañero haciendo un programa que se llama Semáforo Político en Canal 7 los martes a las 21. El que no ha visto o algo, son 4 programas, chicos, lo echan al profe después de las elecciones, pero no importa. Lo importante es poner un poco en medio de esta situación, hablar de política, ya es podríamos decir un plus. Así que está para Dana, si puede verlo, los martes a las 9 estamos ahí en Canal 7. Los invito a todos, a Viviana también, a Carlito, a todos, para que vean el programa. Bueno, listo, voy a partir la pantalla. Vamos a ir a la clase que teníamos planteada el día de hoy con relación a qué venimos a ver. Después, ¿se acuerdan que yo les había dejado el material? En este caso voy a poner, lo voy a cambiar acá.
Espérenme un segundo nada más. Presentación. Perfecto, por presentación. Bien, acá. Exactamente. Entendido. Bueno, voy a ir casi sobre las unidades de Estado, chicos, van a ser más largas. Van a ser más largas, digamos, para explicar lo que es Estado, pero nos va a servir en medio de un contexto donde también se pone cuestionamiento sobre el rol del Estado y demás, ¿no? Y que decían, incluso hasta los que creen o no creen en estas cuestiones políticas, el Estado es lo superador, lo todo y lo organizador. Así que ahí voy a partir la pantalla, me voy para acá, el Estado, me avisan si es que se lo pueden ver ahí se puede ver bien. Sí. Bueno, ahí lo voy a presentar mejor para que esté como pantalla en modo presentación. Bueno, acá. Ahora sí, lo voy a tratar de hacer un poco más. Acá. El Estado y sus variantes. A ver si puedo. Ahí lo pueden ver, ¿no? ¿O se ve muy chiquitito? No, está bien. ¿Está bien ahí? Está bien, sí, se ve. ¿Sí? ¿Se ve? Solamente saque la ventana que está... A ver si lo puedo ver bien. Acá. Ahí se puede ver bien, ¿no? Tiene una ventana superpuesta, ¿no? A ver, ahora lo voy a bajar. Ah. A ver. Dame un segundo. Voy a presentar acá. Ahora sí, ahí mi querido amigo, ahí estamos. Ahora sí. Sí, profe, ahora sí se ve. El Estado, ahí está, el Estado y su variante en el tiempo. Esto es lo que vamos a ver en este sábado y el sábado siguiente. Bueno, ahí en una de las figuras que se ha propuesto para la clase de hoy, que tenía que ver sobre todo con cómo fue variando en el tiempo. ¿Se acuerdan? Con la llegada de lo que yo había señalado en ese momento, sobre todo porque con Nicolás Maquiavelo comenzaba la etapa finalmente de lo que era el Estado moderno. En esta obra del Príncipe, que chicos, léanme, o sea, los primeros 3 capítulos, pueden leer una síntesis, se lo dejé al libro de lo que era el Príncipe y la manera de gobernar, se lo había dejado al libro, y voy a hacer, a partir de esta clase y de las clases que viene, voy a dejar un trabajo práctico para ustedes, para que lo puedan hacer de manera individual, y después vamos a ir con los trabajos grupales, porque ya estamos en abril, y tengo que cumplir con un determinado calendario de actividades. Bueno, para Maquiavelo, en este caso, en el libro de El Príncipe, ahí lo voy a leer de una manera específica, pero hay que tener en cuenta que esta es una organización de poder, ¿no? Sobre todo el Estado, para Maquiavelo, entendiéndolo en este caso, o si bien lo digo marcadito, que no desarrolla una teoría explícita del Estado, bueno, tiene un enfoque más práctico y realista sobre cómo se debe gobernar, entendiendo el gobierno y el gobierno de las cuestiones del Estado. Y sobre todo en ese ejercicio de poder para, bueno, justamente comprender la naturaleza del Estado moderno. En esta obra, muy famosa en 1513, porque ahí Maquiavelo nació en 1469, fallece en 1527, pero el libro El Príncipe es de 1513, ahí en ese caso se describe al Estado como algo separado de esa moral tradicional y de la religión que existía en ese momento en la vieja Europa, ¿no? Para tenerlo en el contexto. Ahí lo que presenta en este caso, lo del príncipe, lo vuelvo a reiterar, no era si el gobernante era bueno o malo en términos morales, sino si era realmente eficaz para poder manejar los términos del poder que justamente le otorgaba la política, del poder para conservar ese poder, y sobre todo del poder para garantizar la seguridad del Estado. En este contexto, siempre hablando del estudio del Estado a lo largo de la historia, también él habló de 2 maneras o de 2 tipos de Estados de lo que él consideraba estaba justamente imperando en ese momento en esa Europa cuando se traslada en el libro del Príncipe. La primera, que tenía que ver con lo que él llama el Estado hereditario, lo que son las monarquías, donde el poder se transmite por herencia.
¿Se entiende? Bueno, digamos, sobre un mismo linaje, a la muerte se sigue trasladando ese poder. Por lo tanto, él decía, el Maquiavelo, el Príncipe también lo traslada de esa manera, que había como un estado que se heredaba, ¿no? Y el otro, que son los estados nuevos, donde el poder se conquista, el poder se promueve y el poder se utiliza para que de esa manera se mantenga, señalaba él, la capacidad y la virtud, una de las grandes palabras claves en el libro del Príncipe de Maquiavelo, que existía una virtud que era fundamental para justamente, no solamente, para justamente el gobernante, con esa virtud, poder organizar ese Estado y poder organizar él como gobernante esa capacidad, mostrar astucia, mostrar fuerza, y también, según él, el Estado, además de esa virtud, necesitaba fortuna, o sea, necesitaba realizar una serie de luchas internas y externas para ir acrecentando, en este caso, gran parte de ese Estado, o sea, dotarlo financieramente, dotarlo de una moneda, y esa moneda se ejemplificaba a mayor cantidad de territorio, de recursos, de moneda y demás, más respaldo para el gobernante y para el Estado. Y otra de las cosas que también se sumaban sobre esto era la otra forma de fortuna que decía que había que tener suerte para manejar el Estado. Imagínense lo que ya Maquiavelo, hace más de 500 años, ya hablaba de que había que tener una cuota de suerte también para manejar la gobernanza y para manejar incluso lo que correspondía a una organización del Estado. Bueno, dicho de otra manera, para Maquiavelo, lo que se entendía prácticamente entre estos dos estados, que él lo señala en El Príncipe, no de una manera, vuelvo a señalarlo explícita, pero sí de una manera en la cual él lo ponía y lo trasladaba de un estado que se heredaba, del poder, o sea, de los principados, de la monarquía y demás, o de los estados nuevos que surgían justamente cuando se conquistaba un determinado territorio, se creaba un determinado territorio, en este caso, y donde ahí se aplicaba la virtud, se aplicaba los nuevos esquemas económicos, financieros que eran fundamentales, y también de la fortuna, ¿no? Un poco de suerte que tenga para poder gobernarlo, porque era difícil y no podían llegar a entender cómo y por qué se podía llegar a lograr un Estado que sea representativo y a la vez que la gente, el pueblo, lo respetara. Bueno, entonces, el Estado, como esta estructura de poder, debe ser mantenido, obviamente, con esto que le decía de la mayoría de los recursos, y más allá de la ética. ¿Por qué decía de esta manera Maquiavelo? Porque a él le importaba, y lo señala en el libro, que no era necesario saber si el gobernante era bueno o malo, sino que, en definitiva, gobierne bien. Y chico, eso produjo un quiebre fundamental para entender hacia dónde muchas veces el Estado y sus recursos forman parte, obviamente, de una estrategia que se hace para poder gobernarlo. O sea, en el Príncipe también se marca una serie de estrategias que eran necesarias y que lo entendía y lo dijo, lo propuso en el libro, que justamente la moral tradicional y esa religión que muchas veces decía no hagas esto porque podías tener un castigo, se dejaba de lado para ir directamente sobre la realidad y empezar a gobernar con las herramientas que creía el hombre tenían que ser organizadas para un determinado territorio, que equivalía a manejar los dineros del Estado, de manejar los poderes del Estado, manejar la milicia del Estado y mantener cierto orden que él justamente lo estructuraba con ese enfoque pragmático y realista sobre lo que tenía que ser un gobierno, como señaló acá en esta parte de la filmina. Bueno, voy avanzando. A partir de ahí, de lo de Maquiavelo, en lo que se fue escribiendo sobre el Estado, pero espérenme un cachito, porque yo sé que alguien acá en el curso va a decir, pero profe, al final, díganme qué el Estado, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver, espérenme, no se me adelante. No voy a dejar de lado qué es el Estado. Pero hay que tener en cuenta siempre el Estado que comenzaba a entenderse, porque Estado, o el concepto del Estado ya viene de la antigua Grecia, como vimos la clase pasada. A partir de ahí, la organización el micrófono, al compañero Joaquín, que apague, por favor, el micrófono. A ver, Joaquín. Joaquín. Sí, perdón, profe. No, está bien. Bueno,
que veíamos viendo en la antigua Grecia, después que pasaba por Roma y después que venía por en estos tiempos, y además hablando de Maquiavelo, de su obra El Príncipe, sobre el Estado, de la organización, sobre el gobierno. Bueno, el Estado sí es una organización política. Y además, no solamente se cierra con que sea una organización política, sino que es una organización política y jurídica de esto. O sea, hay que tener el poder y obviamente el poder se tiene que gobernar con ese poder, en los cuales se tiene que dar en un determinado territorio donde la población obviamente tiene que estar convencida de ese Estado o en este caso del poder, y además que acate sus leyes, acate las decisiones de sus instituciones, y sobre todo porque tengo una idea de que hay una autoridad legítima, como en este caso, los gobernantes, bueno, determinan gran parte de sus funciones que son necesarias para una organización. Las funciones que lo vamos a ir viendo a lo largo de este contexto que se está dando en el Estado van desde el orden, desde la justicia, desde la seguridad, del bienestar social o del bienestar de la sociedad, que lo vamos a ver también, y que, bueno, después, cuando veamos a Max Weber, vamos a ver en este caso lo que, o por lo menos un pasaje muy importante de los tipos de Estado que existen actualmente. Pero bueno, volviendo a lo de Thomas Hobbes, el Estado, ahí aparece él con una obra fundamental que se llamó El Leviatán. Una obra que realmente ahí él señala que el Leviatán es un Estado gigante en donde, bueno, lo principal es que el Estado garantice esa seguridad del orden a través del monopolio legítimo de la fuerza. Hobbes ahí, bueno, lo estoy leyendo de una manera precisa, acá en la Filmina, recalcó la necesidad de un gobierno fuerte y centralizado para evitar el caos y el conflicto dentro de una sociedad. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Y cuál fue, en definitiva, la idea, hablando de la ciencia política y hablando del estudio de Thomas Hobbes? Porque si bien él consideraba que es cierto, había que garantizar cierta seguridad y un orden hacia el pueblo y sobre todo saber utilizar la milicia, saber utilizar el poder para ordenar los conflictos que se generaban en toda sociedad, él dice que el Estado en general es una creación artificial, ¿sí?, que necesita, sobre todo, evitar, en esta última parte acá, evitar ese caos y el conflicto de la sociedad. En esto, porque había un estado de naturaleza que antes, por ejemplo, no se respetaba. Antes no el otro. Porque los seres humanos en el mundo, sobre todo en la vieja Europa, vivían en constante guerra. O sea, en general, los contextos que se dieron alrededor del Estado siempre se produjeron alrededor de guerras constantes. Era una lucha por territorio, una lucha de poder, un todo contra todo, donde la vida, para los que tenían territorio, poder, riqueza, para los que vivían, como decía en algún momento, también, y se refleja en el libro de Maquiavelo, existía una sociedad de una clase noble, de una clase alta, por fuera de la otra parte de la sociedad que tenía una vida pobre, brutal, corta, enferma, ligada a la pobreza, ¿no? Bueno, cuando habla sobre ese Leviatán gigante, habla también que, bueno, había que buscarle una vuelta para que justamente el pueblo, generalmente los que sufrían, se rebelaran contra ese poder y contra ese gobierno y sobre todo contra ese Estado. Para describir ese Estado, este monstruo que él señalaba, lo que es el Leviatán gigante, justamente representa gran parte de la unión de todos los individuos. ¿Por qué el Leviatán gigante? Porque es una unión de todos los individuos, de todos los que forman parte de un pueblo, que firman ahí un contrato social, que ese contrato social se da justamente cuando se entrega el poder y esa libertad al cambio de la seguridad del hombre y el orden de los hombres, ¿no? Bueno, entonces el Leviatán se viene a personificar para esta parte, hablando obviamente del Estado, como ese Estado fuerte y absoluto que sobre todas las cosas quiere evitar el caos y el conflicto, y aparece una palabra clave que es la paz y evitar la guerra entre las propias personas dentro de una determinada sociedad. Ahí Thomas Hobbes
pues, le voy a dejar un texto cortito y creo que, no es que creo, está dentro de lo que hablaba también Juan Abel Medina, que hablaba sobre esta teoría de Leviatán, que es como un texto clásico para lo que es la ciencia política. También se marcaba en la imagen de Leviatán como de la Biblia, ¿no? Sobre todo porque está inscrito en ese Leviatán, para ponerlo en el contexto chico, Leviatán era ese monstruo marino que era muy temido, que fue una criatura que no podían dominar. Bueno, de ahí surge la idea del trabajo intelectual y por supuesto analítico que hizo Thomas Hobbes, ¿no? Del Leviatán. Porque a él justamente, hay un libro de la Biblia donde habla sobre el Leviatán, de ahí que proviene la palabra, digo, ¿no? Que era grande, que era poderoso, que era temido, obviamente, pero él lo quería simplificar con que el Leviatán no era malo, sino por el contrario, lo que buscaba es que este Leviatán era un orden para proteger, y sobre todo el territorio, proteger el pueblo y proteger la vida de las personas, ¿no? Bueno, ese fue un texto fundamental y que se le dio, vuelvo a reiterar, que él lo miraba de esa mirada de un Estado grande, pero que tenía que tener un cierto orden para que justamente los poderes que había dentro de ese Estado no se vuelvan en contra y eviten el caos que existía, obviamente, sobre las personas que no tenían nada. Bueno, con John Locke, acá, ¿me siguen hasta ahí? ¿Están, chicos, todavía? Sí, profe. Bien, bien. Profe. Sí, estamos con los micrófonos apagados. No, está bien, perdón, porque yo no los veo. Ahí está. Ustedes, voy avanzando un poquito más. Para John Locke, que contraparte de lo que decía Hobbes, desarrolló una teoría del Estado que ahí hablaba de dos cosas fundamentales: contrato social por un lado y derecho social, el derecho natural, perdón, sobre el otro, el contrato social y el derecho natural. Él habló y sobre todo hizo un texto que se llamó Tratados sobre el Gobierno Civil. Ahí iba más profundamente sobre el propósito del Estado de proteger los derechos naturales de la vida, de la libertad y de la propiedad de los individuos, y que el gobierno debía ser limitado y sujeto al consentimiento de los gobernados. En esto, de los dos tratados, porque obviamente para ponerlo en lo que él hablaba, el Estado, él decía, debía proteger esos derechos naturales, pero que para las personas la vida, la libertad y la propiedad era ideal. Casi, estoy hablando de los principios, incluso hasta del liberalismo, ¿no? De lo que también utilizaron posteriormente las herramientas del liberalismo, del capitalismo, del neocapitalismo y demás. Pero bueno, ahí, ampliando esta etapa analítica que tenía John Locke, hablaba sobre esos derechos naturales que eran totalmente basados en lo que tenían que cuidar el Estado y lo que debía cuidar los que gobernaran. En ese caso, entonces, lo que hablaba sobre vida, libertad y propiedad eran fundamentales para John Locke, ¿no? En ese sentido del Estado. Cuando habla también en lo que es esa obra como el segundo tratado sobre el gobierno civil, ahí habla él que dice que el Estado en la naturaleza eran libres e iguales. Todos somos libres e iguales en el Estado, pero los derechos no estaban seguros. Él lo dice bien, el autor, dice que si bien todos obviamente entendíamos el derecho a la libertad, pero no todos estaban seguros de tener esa libertad. Y que no todos estaban seguros de esa libertad y sentirse asegurados, algo que es fundamental y que forma parte de la teoría de los contextos que se fueron dando por el Estado, porque había un clima de mucha violencia, de robo, y había un clima totalmente de diferencia, de unas diferentes clases sociales. Estoy hablando, por favor, ¿no? Entendiéndole esto, más adelante hablamos sobre clases, ¿no? Pero digo, entendiendo, en este caso, las diferenciaciones que había en un determinado territorio que era realmente para el contexto que nosotros damos. Miren, chicos, estoy hablando del siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII. Ahí lo que quería y lo que señalaba en ese estado de la naturaleza, sí, le otorgamos la libertad, le otorgamos la igualdad, pero también le debemos otorgar una cierta seguridad.
porque la violencia era explícita, se mataba por matar, se robaba por robar, o se robaba también por el propio hecho de la subsistencia. Entonces, él señala en ese contrato de la sociedad civil, que fue un texto clave, chicos, de John Locke, que el Estado debía mediar ese contrato social. Entonces, si tenía que mediar un contrato social para tratar de aplacar esa violencia, para tratar de aplacar, obviamente, las cuestiones de la libertad y de la propiedad, entonces él dice que el Estado no tiene el poder absoluto, al contrario de lo que decía Thomas Hobbes, que lo veía como un leviatán, un poder absoluto. En el caso de Locke dice que había un poder en este caso que debía garantizar derechos, y para garantizar derechos debía obviamente llegar a una serie de acuerdos con otros sectores, hablando del Estado y del gobierno. Por lo tanto, si no se hacía de esa manera, si no había un contrato social, si no se producía ese contrato social, si no se produciese derecho natural de la vida, de la libertad y de la propiedad, lo que se iba a promover era una rebelión popular, que de hecho surgió en gran parte de la historia, chicos. Una rebelión popular, el pueblo tenía derecho a rebelarse, obviamente. Entonces, en la teoría de Locke, surge ese tratado, cuando él habla del tratado de gobierno civil, él dice hay que proteger la libertad, hay que proteger la propiedad de las personas, y se debe gobernar con el consentimiento de los gobernados. Es decir, vuelvo un poquito para atrás, Maquiavelo, utilizando la herramienta necesaria del poder y cómo debía utilizar el poder más allá de la ética y de la moral. Thomas Hobbes, que decía que el Estado era todo, pero bueno, ahí con garantizar la seguridad ya podía funcionar, mientras que John Locke dice, no, lo que hay que hacer es un contrato social. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, se nos van a rebelar. Entonces debemos llegar a un acuerdo con nuestros gobernados. Yo, como gobernante, llegar a un acuerdo con nuestros gobernantes. Ahora, de estos tres autores que vemos en la primera filmina, de estos tres, obviamente, pensadores, como Maquiavelo, como Hobbes, como Locke, ¿qué influenció, ¿no?, en esta parte de sus obras? ¿Cómo influenció a nuestras democracias, más cerca, si se quiere? Bueno, primero que nada, la idea de los derechos naturales, chicos, la idea de la vida, la idea de la libertad, la idea de la propiedad, siguen siendo, por supuesto, bastiones importantes de nuestras democracias modernas. Que el gobierno esté limitado, sí, porque si bien Maquiavelo decía cómo debía gobernar, Thomas Hobbes decía, bueno, hay que tener un gobierno fuerte, o sea, lo que diga yo se tiene que hacer, y después yo lo dice, bueno, no siempre lo que yo diga se tiene que hacer, sino que tengo que llegar más que nada a un acuerdo para evitar una rebelión, pero digo, en este caso, se va como enfocando el poder necesario, no ilimitado del Estado, sino limitado también a una serie de acuerdos. Por lo tanto, es un gobierno limitado, porque así se evitaba lo que después se llamó el derecho a la rebelión, que fueron claves, chicos, los derechos a la rebelión para la democracia moderna, porque justamente se produjeron allí las mayores revoluciones posteriores que se dieron, las revoluciones liberales, por ejemplo, la Revolución Francesa. Y a partir de ahí, ¡pum!, el punto inicial de otra democracia. Una democracia popular, si se quiere, con la Revolución Francesa y otras revoluciones que se dieron en ese tiempo. Y sobre todo, ahí aparece también en estas cuestiones del contrato social y los derechos naturales, obra fundamental, y que también introdujo para el análisis John Locke, que tenía que ver con la separación de poderes en esa soberanía popular, que también se entendía como un fuerte núcleo de poder. Los populares son un fuerte núcleo de poder, chicos. Y sí lo entendió John Locke en ese tratado sobre el gobierno civil. Ahí aparece entonces dos palabras claves, por un lado el contrato social y por otro lado de los derechos naturales. Voy avanzando. Acá aparece otro de los autores que realmente, bueno, hicieron con sus teorías sin lugar a dudas, un quiebre de lo que fue, para entenderlo de esa manera, ya con las teorías liberales y demás, lo que fue Rousseau. Rousseau, voy a leerlo así, habló sobre esa teoría del contrato social en su obra, que se llamó El contrato social, obviamente,
sí, a mediados, él nació en 1712, muere en 1778 y bueno, a mediana edad hizo finalmente lo que fue esta obra fundamental que se llamó el contrato social. Ahí indica, vengan, a ver, me aguardan un segundito, por favor, me aguardan un segundito. Vengan acá. Chicos, acá estoy. Discúlpenme, acá estoy. Vuelvo, ¿ah? ¿Ahí se me ve de vuelta? ¿Ahí estamos? Sí, sí. Sí, profe, sí se ve. Voluntario, ahí aparece otra de las palabras claves del contrato voluntario entre los individuos para formar una comunidad política soberana, y para él, en este caso para Jean-Jacques Rousseau, había efectivamente un Estado que debía reflejar la voluntad general de la sociedad, garantizar sus libertades y su igualdad para todos los ciudadanos. Pero ¿qué pasa con esto, chicos? Acá, y según lo que marcó Rousseau, el Estado, aparece una palabra que para mí, y lo tomo siempre en el estudio, y que lo vi posteriormente con varios de los grandes pensadores, que tenía que ver con un pacto social, ¿no? En donde los individuos, para vivir en libertad, obviamente para entender esa libertad y la armonía que podía darle esa libertad, le ceden finalmente esa voluntad individual de cada uno de sus miembros a una voluntad general, que lo que se buscaba era llegar a un bien común, o sea, entenderlo de esa manera, de otorgarle el poder al Estado con ese contrato social, para que ese estado de la naturaleza, para que las personas, además de ser libres, además de su propiedad, además de la vida, lo que se buscaba en este caso era que las personas puedan vivir, si es posible, vivir bien, y si era mucho mejor, vivir en igualdad. Bueno, pero con el derecho a la propiedad también surgió otro problema que lo vio, obviamente, en ese contrato del gobierno civil, lo que decíamos hace rato de Locke y lo que venía en esta etapa de Rousseau, es que la propiedad, y sobre todo la propiedad privada, volvió a crear conflicto y volvió a crear una desigualdad social, porque no todos podían acceder a la propiedad privada, ¿se entiende? Por lo tanto, el Estado debía, en este caso, para la obra, para lo que propuso Rousseau, y que lo señalaba de esa manera, en el contrato social, el Estado también debía tener que hacer acuerdos ya no individuales, sino acuerdos colectivos, donde, bueno, se pueda plantear que existe una voluntad general de la libertad, de poder vivir bien, y que justamente le otorgue ese poder al Estado para poder organizarlo, pero sobre todas las cosas, en esa voluntad lo que se buscaba era que la propiedad privada no vuelva a ser foco de violencia, de robo, de usurpación, y sobre todo no vuelva a ser el vehículo de la propiedad privada, el vehículo de la desigualdad, porque justamente lo que buscaban era tratar de que esa comunidad política soberana como era el Estado no se termine desintegrando o debilitando por diversos conflictos que se generaban justamente por ir a buscar uno de los elementos especiales de la propiedad privada, porque creaba otros que obviamente iban a ir en contra de la libertad y de la igualdad general de la que pregonaba. Entonces, en el texto de Rousseau, y sobre todo en la obra de la descripción general, cuando habla acá de la voluntad general, esta partecita, voy a ver si lo puedo, no se puede, bueno, espérenme un poquito. Sobre Rousseau, en la última oración, fíjese usted, cuando dice que el Estado debía reflejar la voluntad general de la sociedad y garantizar la libertad y la igualdad de todos sus ciudadanos, lo que quiere señalar con la voluntad en general es la voluntad colectiva de todo el pueblo que busca un bien común, como nos pasa actualmente, no los intereses personales de un grupo en particular. Lo que nos conviene a todos como sociedad,
que está por encima de cada uno, señalaba a manera de poder explicar lo de la voluntad general. Sino que, bueno, la voluntad general de lo que se planteaba en su obra Rousseau, también, a ver, te voy a poner un ejemplo de esto. Si lo entendemos nosotros, de nuestra voluntad colectiva, que busca un bien común, imagínense, chicos, le voy a poner un ejemplo de esto para que lo entendamos. En un determinado estado, por ejemplo, en la provincia de Jujuy, lo que se busca es construir un hospital en vez de construir otro shopping, ¿no? Entonces, algunos de los jujeños van a preferir que se construya un shopping porque les gusta ir de compra, quieren que haya otro shopping más, o sea, que no sea uno, sino que sean dos. Pero la voluntad general dice que, bueno, más que un shopping, lo que necesitamos es un hospital. Porque de esa manera, con un hospital, se beneficia toda la comunidad. ¿Por qué? Porque le va a otorgar salud a toda la comunidad. ¿Se entiende? En cambio, en el shopping, para algunos nada más de los que pueden comprar, o sea, no es un acceso, en ese caso, para entender esto de la voluntad general de la sociedad. Entonces, si bien algunos desean una cosa y otros desean otra, se debe respetar para la obra de Rousseau, en eso de que él habla justamente con un contrato voluntario, la decisión colectiva, porque justamente sigue el interés común. Entonces, bueno, esa es la explicación que da, que es el libro, lo que corresponde a esa teoría del contrato social. Es muy impresionante, chicos, porque ahí, en definitiva, se establece gran parte de la teoría de la política moderna, de la historia de la humanidad de la política moderna, bueno, hablando justamente de lo que era el Estado, porque si queremos hablar de ciencias políticas, tenemos que hablar también del concepto puro del Estado, del concepto del Estado en sí. Entonces, para tener en cuenta, vuelvo a reiterarlo, con esto lo voy a dejar hasta acá como la clase del día de hoy, porque después voy a ir sobre Karl Marx y voy a venir sobre Max Weber. Pero digo, Maquiavelo en el Estado, que es una estructura de poder que hay que tener astucia, hay que, obviamente, que tiene que ser un gobierno eficaz, con gobernantes eficaces, que tiene obviamente que tener virtudes. Bueno, el gobernante puede utilizar cualquier medio, así sea bueno, malo, incluso hasta violento o cruel, para mantener el poder y la estabilidad. No importaba nada, sino que había que mantener la gobernabilidad. Eso es lo que explica el príncipe. Después aparece la teoría de Hobbes en eso, de que hablaba sobre el estado de la naturaleza, donde reinaba la guerra de todo contra todo. Bueno, él dice que el Estado viene a poder como un límite. Y el límite era garantizar la seguridad, garantizar que no se produzca más guerra del todo contra todo y sobre todo tratar de llegar a esta etiqueta nueva de las palabras que decíamos, la paz. Lo de Locke venía, vuelvo a reiterar, el derecho natural a la vida, a la libertad, a la propiedad, y que de alguna manera había que limitar, él señala, había que limitar gran parte de los poderes de los gobernantes con el Estado, porque justamente si no se produce, como dice Locke, si el Estado se sobrepasa, si el Estado utiliza el poder de una manera cruel, de una manera violenta contra el pueblo y los ciudadanos, tienden a rebelarse. Y Rousseau en esta última parte, vuelvo a reiterar, habla de esa voluntad general tratando de buscar ese bien común, donde el Estado debe garantizar obviamente la libertad, la igualdad y el bienestar colectivo por sobre los intereses privados. Eso es básicamente el entendimiento que se quiere dar de los contextos del Estado para esta clase. Bueno, por último, chicos, voy a hablar sobre lo que era Karl Marx, obra fabulosa, si se quiere, en el entendimiento de las cuestiones intelectuales, incluso también pragmáticas, que se dio con gran parte de las unidades elementales del manifiesto comunista, en donde ahí habla sobre la teoría del Estado. El Estado como maquinaria y de una herramienta de dominación de las clases gobernantes por sobre la clase trabajadora. Ahí aparece el concepto de las clases sociales, que lo voy a explicar brevemente. Esa superestructura que reflejaba y protegía los intereses de la clase dominante. Él la llama, en definitiva, la clase dominante sobre, las clases dominantes de esa sociedad capitalista por el resto del proletariado, del pueblo en general.
la obra de lo de Karl Marx, que lo voy a tomar para el próximo sábado, y voy a avanzar ya directamente sobre la teoría del Estado de Max Weber, que vi un texto, chicos, le quiero compartir, cómo se enseñaban las ciencias políticas según cómo debía enseñarse las ciencias políticas según Max Weber. Es fabuloso, me encantaría compartírselo a ustedes. No es una filmina, es un gráfico donde ahí define cómo un docente debe enseñar ciencias políticas, y hablaba del Estado y cómo debe un docente enseñar ciencias políticas del Estado en la clase, que era más que nada la forma en la cual él entendía qué rol, el rol que se asumía para poder enseñar la ciencia política, qué debía tener alguien que pudiera enseñar o entender la ciencia política. Es buenísimo. Bueno, vuelvo sobre lo de Karl Marx, que él hablaba justamente, el Estado, él señalaba, no era para nada un Estado neutral, sino que él lo dice bien clarito. El Estado, sin lugar a duda, le sirve a la dominación de la clase dominante, los dueños del capital, los que tenían la plata, los que tenían los medios de producción, la burguesía, para oprimir a la clase trabajadora, es decir, al proletariado. Él habla de clase trabajadora, habla del pueblo en general, lo popular, que era justamente, y él pone una visión totalmente revolucionaria al sentido de lo que se venía analizando del rol del Estado. En esa revolución de sus manifiestos comunistas, libro escrito en el año 1848, chicos. ¿Sí? Incluso en pleno apogeo de lo que se venía ya peleando territorialmente en Europa, peleando los territorios en Estados Unidos y lo que pasaba con las emancipaciones en América Latina, pero digo, un manifiesto comunista. ¿Por qué me acuerdo de este año? Porque siempre, cuando leíamos nosotros, cuando tuvimos la posibilidad de leer el manifiesto comunista, nos dábamos cuenta que la gran mayoría de los países, cuando Karl Marx hace y escribe el manifiesto comunista, gran parte de los países del mundo no tenían ni siquiera constitución. No había ni constitución cuando él ya hablaba sobre esa visión de que el Estado nació para proteger la propiedad privada. ¿Se acuerdan que Rousseau decía, bueno, esto es lo que marcaba, que se iban a generar, obviamente, en esa protección de la propiedad privada y a generar un conflicto? Karl Marx va de lleno sobre eso y dice que el Estado nació para proteger la propiedad privada y que está con los intereses de los poderosos por encima de las clases populares y de las clases que no tenían ninguna propiedad privada y estaba totalmente fuera del sistema o en este caso, de lo que se señalaba como el bien común, de lo que era la práctica, la teoría y la práctica que señalaba Rousseau. Bueno, que el Estado no representa a todo, sino que representa para la teoría de Karl Marx, obviamente, por favor, chicos, esto lo explico con todo el respeto del mundo, tratando de que sea, en este caso, un entendimiento de esta clase, sino me llevaría, quizá, incluso para lo que siguen las teorías más profundas de Karl Marx, me llevaría un semestre poder explicar todo lo que ha generado, ¿no?, este manifiesto comunista, cuando, bueno, él en unos puntos clave de su tesis y de la manera de presentar al Estado, dice que no representa a todos, sino que representa a quienes controlan la economía, a los dueños de los medios de producción, ¿no? Él ya, obviamente, anticipaba que se iban a producir otras revoluciones, como la Revolución Francesa, porque él dice, si se había producido quiebre, porque había una diferenciación muy importante, y había clases sociales que tenían los medios de producción, que tenían el capital, que tenían y manejaban la economía, y manejaban los hilos del poder, era lógico que se tenía que producir una revolución comunista, que es el derecho del proletariado para ir a pelear y destruir a ese Estado burgués que estaba protegido, obviamente, que tenía su propiedad privada y que obviamente tenía todas las herramientas para crear riqueza. Bueno, él señalaba que podía existir una futura revolución de ese proletariado que tenía y estaba en condiciones de tomar el poder y que de ahí también debía destruir a ese Estado que únicamente estaba y era creado para los intereses de las grandes clases sociales y que incluso también en ese libro del Manifiesto Comunista habla que había que desaparecer el Estado porque había que construir
una clase social, perdón, había que construir una sociedad sin clases sociales. Eso era el fin último, hacer desaparecer el Estado para construir una sociedad sin clases sociales, lo que se define en estos cortitos que yo le digo como comunismo. Ahora, está bueno saber cómo veía Marx el Estado en su época, ¿no? Porque estamos hablando, vuelvo a reiterar, en un contexto posterior a la revolución y obviamente seguía la lucha armada, seguía la lucha por territorio y demás, pero hay que entenderlo también en el contexto donde Karl Marx lo explicó. Imagínense, en Jujuy hay pocos dueños de empresas, hay pocos dueños de empresas en Jujuy. Voy a tratar de explicárselo con un ejemplo. En Jujuy hay pocos empresarios que son dueños. A ver, en Jujuy hay empresarios que son dueños de todas las empresas. Entonces, son dueños de las empresas, son dueños de los bancos, son dueños de las tierras, y el gobierno de la provincia al cual nosotros votamos, que supuestamente lo votamos para que gobierne para todo, hace leyes que únicamente protegen a los empresarios. O sea, supónganse, salen leyes que le dice a los empresarios de Jujuy que manejan todos los medios de producción, que tienen las tierras, que tienen los bancos, manejan la economía, le dicen, mira, yo tengo que bajar los salarios. Y el gobierno dice, sí, bueno, también vamos a sacar una ley para bajar los salarios. Viene estas clases, o sea, fíjense, para poner un ejemplo de cómo pensaba Marx, ¿no? Por favor, haciendo paralelismo. Hay que reprimir las huelgas de los trabajadores. Los paros ya no pueden surgir más, hay que reprimir. Bueno, y además, ¿sabes qué? Vamos a cobrar otros impuestos que beneficien, o mejor dicho, vamos a cobrar impuestos y vamos a sacar algunos impuestos que beneficie a los que tienen los medios de producción y que lo asuma ese costo a los pobres. Bueno, entonces ahí más dice, che, pero esto no funciona así. Porque en definitiva el Estado no es de todo, sino que está defendiendo encima que no todos tienen ni siquiera propiedad, menos hablar de propiedad privada. Además de eso, el Estado está defendiendo una determinada clase social, burguesa, que tiene todos los medios de producción, vuelvo a señalarlo, tiene el poder económico y político. Dice él, bueno, acá lo que hay que hacer entonces es romper todo. Y volver a que, otra vez, en este caso, dentro de lo que es el desarrollo del manifiesto comunista, hace en esa tesis algo fundamental. Comienza por primera vez a ponerle, creo yo, sin lugar a dudas, el esquema de la economía a la misma altura de la política, porque él señala también que en ese contrato social que había, en esa voluntad general de la sociedad para garantizar derechos básicos, como bien se lo había planteado recién con lo que hablaba con Rousseau, lo que plantea Karl Marx, ir directamente al hueso. ¿Qué quiere decir con esto, de ir al hueso? Que él ya plantea, al igual, ¿se acuerdan con lo que le decía sobre lo que era, en este caso, el príncipe, la manera que tenía que gobernar? Bueno, las teorías y la obra del manifiesto comunista va directamente sobre estos puntos. Había una lucha de clase. Porque él dice que la lucha de clase siempre estuvo en la humanidad. Siempre fue una lucha de oprimidos contra opresores. Que siempre, en este caso, hubo esclavos. Por lo tanto, los esclavos querían rebelarse para lograr su libertad. Que había siervos, que había servidumbre, que debía rebelarse para dejar de servir a los sectores monárquicos, feudales que existían. Que debía de alguna manera los obreros, que obviamente trabajaban más tiempo y recibían una pésima paga, debía producirse una revolución contra los burgueses que únicamente recibían los dividendos del trabajo que hacían los obreros de las clases sociales más bajas o del proletariado de la clase trabajadora. Profe. Él habla también del papel de la burguesía. Al ser los dueños de la fábrica, al ser los dueños de los medios de producción, que fue en su momento, ¿se acuerdan? Antes de que llegue esto, hubo 2 revoluciones industriales en ese momento de la historia, pero digo, cuando fue esa revolución se destruye el feudalismo, ¿se acuerdan? No parte de la historia, pero siempre quedó definido la explotación de los trabajadores contra el proletariado.
Entonces Karl Marx habla ahí y aparece en esa visión que tiene sobre el manifiesto comunista, aparece algo que es fundamental. Él dice que el proletariado tiene en sus manos las herramientas necesarias para crear una fuerza revolucionaria. Como los trabajadores no tienen poder, no tienen tampoco propiedad privada y solo cuentan con nosotros diariamente, que el interés que tienen ellos no son los intereses de los poderosos, entonces dice, bueno, tendrían que utilizar ese interés y esa fuerza, ya que nadie entiende sus propios intereses, lo tienen que utilizar para destruir el sistema capitalista. Esto, chicos, que le estoy contando fue real de las cuestiones que hablaba Karl Marx en ese manifiesto comunista. O sea, también herramientas que le sean políticas para una revolución del proletariado. Sí. No me sale para poner la asistencia. Ya, no, espera un ratito, ya termino, espera. No te vayas todavía, teneme fe. Profe. Ya termino, ya está. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. No, yo quería hacer una acotación, pero dar un ejemplo, ¿no? Yo trabajo en la construcción y hay algo que, por ejemplo, acá cuando uno pide lo que es la luz eléctrica en un domicilio, te doy un ejemplo, es algo que yo lo veo igual que el agua, que la luz, te hacen comprar el aparato que va a cuidar al medidor, te lo tiene que comprar el propietario, mientras que realmente lo tendrías que poner en la empresa que te administra. Entonces, nacen todas estas leyes, porque vos cuando querés hacer y cuestionar esto, porque estás cuidando un medidor que es de ellos, es de la empresa, no es tuyo. Sí. Vos estás poniendo todo un capital ahí que es para beneficiar solamente a una empresa. Y estas leyes se vienen dando, pero siempre, ¿no? No tan solo en estas empresas grandes, sino en otros ámbitos también pasa lo mismo. Y otra acotación que yo quería mostrar acá, a ver, dice Rousseau dice la igualdad de todos los ciudadanos. Marx, por esa causalidad, no habrá tenido una mirada sobre ese fragmento, digamos, por darle al proletariado, porque la igualdad de los ciudadanos es, digamos, en la parte privada es muy difícil poder lograrlo. Se logra si no hay Estado, pero eso es algo hipotético, algo muy fantasioso, creería yo, ¿no? Pero el hecho de que... No, la entiendo, sí la entiendo. Sí. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Luis Araez. Luis, disculpame. Porque estoy viendo la filmina yo acá. Luis, tenés mucha razón en esto, pero además, para sumarle al punto de tu observación con esto, bueno, ¿qué ha cambiado? Estamos hablando de obra y de mirada que decía, y vos bien lo marcaba, alcanza con la libertad, alcanza con la igualdad, alcanza con la vida, alcanza con la propiedad privada, y fíjate vos con el tema de la propiedad privada, se siguen dando todavía fuertes impulsos políticos sobre esto, quienes manejan realmente los medios de producción, ¿no? Incluso hasta la actualidad, estamos hablando de un texto de 1848, hablando de un manifiesto que incluso, con lo que decía hace rato, hay intereses muy diferentes. Pero hay algo en esto, acá, que se plantea entre las teorías que veníamos hablando de este contexto del Estado, digo, porque el Estado también, a favor de lo que están hablando, después vamos a ir sobre Max Weber, donde en definitiva da en la tecla de varias de las lógicas que tenía que manejarse el Estado y incluso hasta cómo debe manejar sus intereses. En este caso, para marcarlo de lo que eran los cuatro autores anteriores hasta llegar a Karl Marx, acá lo que se propone Karl Marx es una lucha descarnada sobre lo que son los intereses del poder, ¿no? Acá dice, él llama, Karl Marx o Engels, que también fue su adláter para las teorías que después explicaron y que se pusieron en marcha con el comunismo, incluso en Rusia, en Cuba y demás países del mundo, que lo tomaron gran parte de esa herramienta, porque no solamente fue una teorización del Estado,
sino que fue un llamamiento general a un propósito político que después lo vamos a ver en la ciencia política. Pero digo, por primera vez aparece en este sentido de una mirada en el tratado de la teoría, la teorización que se hace sobre ese manifiesto comunista de Marx y de Karl Marx y de Engels, llaman a los obreros a organizarse, a luchar para derrotar a la burguesía. O sea, entendían que había un problema, un dolor, que había una separación y que había una pobreza y que había una explotación sobre la capa más baja, y llamaban a la lucha armada sobre las capas más altas. Los principios lógicos que ellos entendían había que derrocar para construir una sociedad sin clases sociales, como les decía, y abolir la propiedad privada de los medios de producción. Pero no de la propiedad privada del territorio, sino de los medios de producción, porque ellos decían, ¿por qué los medios de producción, si los trabajadores producen la riqueza, por qué los medios de producción no los manejan los trabajadores y tenemos que darle a una parasitaria clase social productiva, o sea, clase social que únicamente recibía los dividendos? Después aparece ahí, creo que ustedes lo deben haber escuchado, en algún momento lo deben haber leído con algún profe de historia o también de política, ¿por qué no? Por supuesto, donde él habla justamente de que si se producía la abolición de la propiedad privada y de los medios de producción y se lo pasaba al proletariado, bueno, ahí se iba a producir algo que era fundamental. El excedente de trabajo iba a quedar con los trabajadores y no con los dueños. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo se llamaba? ¿Alguno? ¿La plusvalía? A ver, ¿lo qué? Sí, a ver cómo se llamaba. A ver quién me ayuda. Plusvalía, dijeron. La plusvalía. ¿Se acuerdan la teoría esa de la plusvalía? Lo deben haber escuchado en algún momento, ¿no? Bueno, la plusvalía es todo aquello con lo que se quedaba el capital, ¿no? El capitalista, que es el origen de la riqueza, señalaba también Karl Marx. O sea, para ponerlo para los chicos también, estos chicos, cuando hablamos de la plusvalía fue, en este caso, de la explotación de la plusvalía. A ver, el trabajador crea un valor, o sea, en este caso, fabrica una mesa que sale $1.000. Ya estoy hablando así por poner un ejemplo. Fabrica una mesa que sale $1.000. La fabrica, porque la vende para afuera. Sale $1.000. Bueno, resulta que el trabajador creó esa mesa y por la mesa que sale $1.000 le dieron $100 nada más a él. Los 900 restantes quedó para el dueño, para el que hizo la venta de la mesa o para el que dio las cosas para que pueda crearse esa mesa y que la venda $1.000. Él dice que Karl Marx en ese caso dice, lo que hizo el dueño de la madera, el dueño de la fábrica para hacer esa mesa que vale $1.000, dice que él le paga una sola parte para la fabricación de esa mesa que vendría a ser su salario. Entonces la diferencia entre esos $100 a $1.000, que son 900, esa diferencia dice el valor que produce el trabajador. Por lo tanto, el pago ese de la plusvalía no lo recibe el trabajador, sino en este caso el capitalista, porque se va a quedar y se va a dañar con esos 900 que restan para los 1.000, que es el origen de la riqueza. Ese podría ser un ejemplo más claro. Lo podría haber puesto en pesos, chicos, no me maten por hablar de dólares, pero digo, el que vende para afuera. A ver, díganme. Profe, ¿puede ser el caso de la exportación de la Argentina, que la Argentina exportaba cuero para Europa, ese coso, y volvía convertido en zapato y volvía más caro? No, bueno, ese otro proceso económico, está muy bien. Pero ese otro proceso económico que siempre vamos a tener casi una pelea endémica en la Argentina. El balance comercial. Cuando hablábamos, gracias hijo por esto, para hacer una aclaración está bueno. ¿Se acuerdan cuando decían, incluso nos vanagloriamos los argentinos cuando hablábamos que Argentina era el granero del mundo? ¿Se acuerdan? Que exportábamos granos, los mejores granos. ¿Se acuerdan? Pero la macana con esto era que, incluso hasta el día de hoy sigue siendo, y está también la crítica actual con el gobierno y la política del actual gobierno, era que Argentina debía industrializarse. ¿Por qué? Porque si no iba a ser únicamente aquel proveedor de materias primas para después tener que consumir a un precio mucho mayor esa materia prima, pero volviendo en un producto ya manufacturado. ¿Se entiende? O sea,
entregábamos los granos a 100 pesos y después con esos granos hacían paquetes de granos para la venta que después se los vendían en el argentino por 200. O sea, El balance ahí la comercial era diferencia. negativo. Claro, exactamente. O sea, entregábamos nosotros el recurso básico, o sea, entregábamos en definitiva lo que era el elemento fundamental para poder crear el producto y después compramos ese producto mucho mayor y lo que perdíamos era la capacidad de industrializar esos productos. ¿Por qué? Porque para los que manejaban la industria, en este caso europeo o ingleses, o en este caso porque tuvimos una relación y tenemos todavía con Inglaterra, y lo que hacían con ellos se los llevaban a materia prima. Como decía nuestro compañero, el cuero, los granos, se llevaban a materia prima de Argentina, después las manufacturaban, le otorgaban un valor, le otorgaban una marca y las volvían a introducir al mercado argentino que le pagaba esa diferencia en vez de que los argentinos propios produzcamos, envasemos, desarrollemos, industrialicemos para vender al mundo. No, nosotros entregamos nuestros recursos para que después paguemos más caro esos recursos cuando ya estén manufacturados. Está buena esa, que en algún momento lo voy a tomar. Chicos, voy a dejar de compartir. Creo que hemos tenido una clase. Ahí está, ¿los puedo volver a ver? Sí. Bueno, con lo de Marx y demás, no me quedo cortito porque lo voy a volver a tomar, si no voy a decir, no puedo creer que el profe tome tan poquito. No, lo vamos a seguir tomando. Pero creo que era la idea fundamental de cómo iba variando la capacidad del Estado en los autores, en las maneras en cómo se iba viendo estas modificaciones del Estado que ustedes espero lo hayan visto. O sea, empezaba a crearse esta idea del Estado como organizador de la sociedad en general. Cuando entremos en la próxima clase, el próximo sábado, a ver netamente la teorización de Max Weber, que aún cuando se entiende a Max Weber, uno teórico que realmente habla sobre la violencia legítima, sobre autoridad, la autoridad legítima, habla sobre el Estado componedor, el Estado de bienestar, el Estado en los cuales debía tener una serie de unidades que fueran fundamentales para calmar al pueblo y obviamente para otorgarle otros intereses y además de crear nuevas estructuras institucionales para que el Estado sea más rígido y sea más fuerte. Bueno, lo vamos a ver la semana que viene. Acá, por favor, ponen nombre, apellido y DNI, acá, abajito, como siempre, en nuestro chat. Acá en nuestro chat. Acá. Pongan ahí al compañero que estaba, que no pude ver quién era. Acá ponen nombre, apellido y ya está. No me sale para poner la asistencia. Leandro, fíjate, el chat acá, hijito, abajo sale como una ventanita, sale como una figura de diálogo. Hay dos figuras, hay de individuos que parecen de perfil y al lado está lo de... bueno, a ver, dame tu nombre, Leandro, hagamos una cosa más rápida. A ver, Leandro. ¿Leandro cuánto? ¿Leandro cuánto? Leandro fue, pero sí puedo escribir, ahora puedo escribir. ¿Ahí lo viste? Claro, ahora estoy escribiendo. Dale, hijito de 10. No hay problema, ahí ya te voy a estar mirando ahora para que lo puedas poner. Chicos, que tengan buen fin de semana, nos vemos el otro sábado, previo a lo que va a ser la votación del 11 de mayo. Creo que sí vamos a tener clase, así que ahí nos vamos a poner punto a punto para hablar de los candidatos y demás, ¿les parece? Emilce, un beso grande para usted. Agustina, Viviana, un beso grande. Eduardo, Edu, Carlitos, Luisito, gracias. Susi, también como siempre. Chao, profe.